La historia comienza con un vasto campo vacío donde un caballero confundido llamado Díaz se pregunta si le están jugando una broma. Hace más de un mes había regresado a casa tras obtener una gran victoria en la guerra. Como recompensa, el rey de su nación le concedió un enorme territorio propio para vivir y administrar. Ahora Díaz se da cuenta de que fue estafado, ya que el rey básicamente lo expulsó de la capital para que viviera en una gigantesca extensión de tierra vacía. Sin más instrucciones del rey, Díaz piensa que es libre, así que comienza a recorrer el campo en busca de comida y otros recursos. Después de un corto tiempo, encuentra un arroyo cristalino y disfruta de su refrescante agua. Luego continúa explorando el territorio hasta que cae la noche. Como no ha encontrado comida ni recursos, se acuesta a descansar, pensando que abandonará el territorio si toda la región está vacía. A la mañana siguiente, una chica Oni llamada Alna interrumpe su sueño, pateándolo y exigiendo saber qué está haciendo en sus tierras. Díaz se confunde, ya que el día anterior no había nadie cerca de él. A ella no le importa su confusión y sigue interrogándolo para descubrir de dónde viene. Díaz le dice que literalmente no tiene hogar, por lo que la chica empieza a sospechar de él. Ella le pregunta qué hacía en sus tierras de todos modos, así que él explica sinceramente que alguien lo envió a vivir allí. Luego le dice que su único objetivo actual es sobrevivir hasta el día siguiente. Como Alna se niega a creerle, Díaz le cuenta acerca de sus sueños. Él explica que sus difuntos padres le pidieron como último deseo que ayudara a los demás y protegiera a los débiles, algo que tomó como la meta de su vida. Aunque Alna esperaba que Díaz estuviera mintiendo sobre su noble objetivo, su cuerno comienza a brillar de color azul, obligándola a creerle. En cambio, Díaz es un hombre puro y no entiende por qué la chica sospechaba de él. Ella le pregunta si es amigo o enemigo, pero él le recuerda que no es ninguna de esas dos cosas, ya que ambos acaban de conocerse. Por alguna razón, las palabras razonables de Díaz solo hacen que ella se enoje aún más. Él se pregunta por qué está tan frustrada. Entonces recuerda que ella vive dentro de su territorio, así que es una de sus propias subordinadas. Pensando que la chica está poniendo a prueba su sinceridad hacia sus subordinados, declara seriamente que es su leal aliado para tranquilizarla. Le promete protegerla de sus enemigos sin importar quién sean, lo que hace que su cuerno brille intensamente. Incluso Alna se sorprende por la intensidad de la sinceridad de Díaz y de repente lo arrastra hacia algún lugar. Poco después entran en una aldea de Onis. Díaz se pregunta por qué no pudo encontrar la aldea antes, pero no tiene tiempo para reaccionar, ya que la chica lo arrastra hasta la casa de su jefe. Dentro de la casa, la jefe de la tribu se sorprende de que Alna haya llevado a un forastero, ya que normalmente es muy cuidadosa con los desconocidos. Alna le dice que su cuerno nunca se volvió rojo y que, en cambio, brilló con un intenso color azul cuando él se declaró su aliado. Al escuchar eso, la jefa de la tribu le pregunta a Díaz si también se convertirá en su aliado. Él acepta, diciendo que es aliado de todos los que viven en la aldea. Sin embargo, cuando Díaz comienza a explicar que fue enviado por el rey, Alna se levanta furiosa y le apunta con una flecha. La jefa la detiene, ya que todavía no ha escuchado toda la historia de Díaz, pero también lo mira con dureza y le exige una explicación completa. Él permanece tranquilo a pesar de la amenaza y explica que sus padres siempre le dijeron que ayudara a los demás y protegiera a los débiles. Como ellos fallecieron muy pronto, Díaz quedó huérfano. Reunió a los demás huérfanos del pueblo para que vivieran juntos y sobrevivían haciendo pequeños trabajos y cazando monstruos débiles. A medida que Díaz crecía, estalló una guerra con la nación vecina, así que llevó sus habilidades de combate al campo de batalla. Allí demostró un increíble talento natural para luchar, por lo que ascendió rápidamente de rango. Después de 20 años de una amarga guerra, Díaz regresó victorioso, y el rey le concedió este territorio vacío como recompensa. La jefa asiente, creyendo que realmente es sincero acerca de gobernar su territorio. Luego le pregunta si seguiría siendo su aliado aunque ella y su gente no fueran subordinados de su reino. Díaz sonríe y dice que aún así la protegería como vecina. Al escuchar sus palabras, el cuerno de la jefa también brilla de color azul, por lo que Alna baja su arco. Díaz le pregunta por qué ella le hizo una pregunta tan extraña, y entonces se da cuenta de algo. La jefa asiente y admite que ella y su gente no son sus subordinados. De hecho, su tribu es enemiga del reino de Díaz. A pesar de sus circunstancias, la jefa de la tribu cree que Díaz puede ser su aliado porque su aura es tan azul. Antes de que él decida hacer algo, ella le pide que escuche lo que tiene que decir. Después de presentarse como Mol, explica que su gente fue expulsada de las praderas hace más de 50 años. Desde entonces han estado en guerra con su reino, intentando recuperar sus tierras. Díaz se pregunta cómo pueden vivir sin ser detectados dentro del territorio del reino, así que ella le explica que su especie puede usar la magia almacenada en sus cuernos. Para demostrarlo, usa un hechizo para volverse invisible, dejándolo sorprendido. Luego también revela que su gente puede ocultar fácilmente toda su aldea con esa misma magia. Díaz finalmente entiende por qué no pudo detectar la aldea antes, pero se pregunta por qué Mol
le está revelando información tan delicada. Ella sonríe y dice que no habría confiado en él si su cuerno no hubiera brillado azul. Resulta que los Onis pueden detectar las intenciones de otras especies mediante sus cuernos. Si una persona no tiene malas intenciones hacia ellos, sus cuernos permanecen sin color. Sin embargo, si alguien tiene intenciones maliciosas, sus cuernos se vuelven rojos para advertirles. A veces una persona puede hacer que aparezca un brillo azul, lo que significa que es amigable con el pueblo Oni. Aún así, si esa persona de buenas intenciones empieza a tener malas intenciones, el cuerno mancharía inmediatamente el color azul con rojo. Como Díaz nunca hizo que sus cuernos mostraran ni el más mínimo tono rojo, ella piensa que es una persona completamente digna de confianza. De hecho, cree que es un tonto ingenuo porque todavía intenta cumplir los deseos de sus padres fallecidos. Aunque Díaz está confundido, Mol se ofrece a ayudarlo a gobernar su territorio y le promete darle una casa, algo de comida y ganado para que pueda comenzar su nueva vida. A cambio, espera que pueda mantener su aldea en secreto ante el rey. Díaz acepta su oferta y promete proteger a su gente mientras no amenacen a su reino. Mol queda satisfecha con su actitud, así que le ordena a Alna que lo acompañe y le muestre cómo es la vida en su aldea. Alna está de acuerdo al principio, pero luego se queda impactada al darse cuenta de lo que le ordenaron. Mol le recuerda que ella fue quien llevó a Díaz hasta allí en primer lugar, así que es su responsabilidad cuidarlo. Aunque está frustrada, Alna acepta. Después sale con Díaz y consigue que algunos aldeanos le construyan una casa. En apenas unas horas, los aldeanos levantan eficientemente una vivienda con estructura de madera. Díaz se sorprende por su rapidez, así que Alna le explica que su gente no siempre puede permanecer escondida. Por esa razón, construyen sus casas con estructuras ligeras para poder desmontarlas fácilmente en caso de emergencia. Una vez que la casa queda lista, Alna le dice más tarde que le enviarán la comida y el ganado. También se ofrece ayudarlo después con el ganado, así que Díaz le agradece. Sin embargo, él se siente algo preocupado por la cantidad de subordinados en su territorio y le pregunta si conoce alguna forma de aumentar su población. Alna no entiende por qué siquiera quiere más subordinados, especialmente cuando la comida es limitada en esas tierras vacías. Ella le pregunta cómo piensa cuidar de una población cada vez mayor y Díaz se da cuenta de su error. Entonces ella le entrega una bolsa con un polvo extraño y le explica que es un cebo especial capaz de atraer animales salvajes. Alna le dice a Díaz que lleve el polvo y lo esparza lejos de la aldea, explicándole que puede ganar más dinero con cada bestia que consiga. Díaz sonríe feliz y recibe un trabajo que requiere fuerza en vez de inteligencia. Unos minutos después, tras alejarse una buena distancia, decide que por fin es hora de empezar a cazar. Sin embargo, como Alna nunca le dijo cuánto polvo debía usar, simplemente esparce toda la bolsa como un idiota. Esto atrae a toda una manada de ganado salvaje, pero Díaz solo se emociona ante el desafío. Levanta su hacha y recibe a la manada, atravesando las bestias como si no fueran nada. Después de cazar a la mitad del rebaño, el resto de los animales huye, dejando a Díaz rodeado de los cadáveres de sus queridos familiares. Por desgracia, finalmente recuerda que también tiene que cargar con las pesadas bestias de regreso a casa. Como no tiene una carreta para transportarlas, deja a los demás animales atrás y carga solo con uno. Mientras Díaz camina de vuelta, se preocupa de que Alna se enoje con él, ya que ella se irrita fácilmente por sus ocurrencias. Para su sorpresa, ella se alegra al ver a la enorme bestia, ya que la carne es un recurso escaso en su aldea. Al notar su expresión decepcionada, Alna le preocupa qué ocurre, así que él le explica que tuvo que dejar atrás a más de 3 docenas de bestias. Al escuchar lo fuerte que es, ella se queda impactada y de inmediato reconsidera su opinión sobre él. Mol también sale y elogia a Díaz por su demostración de hombría. Alna está de acuerdo y sale corriendo para avisar a los aldeanos, para que puedan traer de vuelta al resto de las bestias. Díaz se pregunta a qué se refiere Mol con hombría, así que ella le explica que simplemente se trata de la capacidad de un hombre para trabajar. Cuanto más capaz sea un hombre de trabajar y ganar dinero, más masculino será a los ojos de las mujeres de su tribu. Después de aprender eso, Díaz entiende por qué Alna parecía tan complacida con él, aunque piensa que la apariencia y la personalidad también importan. Mol no está de acuerdo y dice que ni la apariencia ni la personalidad ponen comida sobre la mesa. Díaz entiende su punto de vista. Se da cuenta de que, para una tribu pequeña, la comida y la supervivencia son las únicas cosas importantes, a diferencia de la gente que vive en el reino. Entonces Mol le dice que tendrá que trabajar un poco más duro si quiere casarse con una belleza como Alna. Él se avergüenza y actúa como si esa no hubiera sido su intención, así que ella comienza a burlarse de él aún más. Al día siguiente, Díaz se despierta con el olor de un desayuno recién preparado en su habitación. Encuentra a Alna cocinando para él, sonriendo de una manera completamente sumisa en comparación con antes. Después de desayunar, él elogia su cocina, lo que hace que ella se sonroje. Al verlo comer tan de cerca, Alna no puede soportar la tensión y cambia el tema otra vez hacia salir a cazar. Ella explica que su tribu todavía necesita un pozo para obtener
agua y una letrina para recibir huéspedes, lo que ayudará a Díaz a expandir su territorio. Sin embargo, la aldea no tiene suficiente dinero para pagarle al artesano, así que Díaz acepta cazar para ellos. Alna le dice que case algunos monstruos, así que él se queda pensando, aunque la carne de monstruos es tóxica e incomible, sus materiales raros se venden a precios increíbles. Díaz acepta ir de caza, preguntándose si las tranquilas praderas siquiera tienen monstruos. Alna revela que puede sentir a los monstruos con su cuerno mágico, pero Díaz se niega a ponerla en peligro. Sin embargo, ella insiste en acompañarlo, así que él acepta llevarla. Más tarde, mientras Díaz cuida de su ganado, algunos hombres de la aldea le llevan comida y mantas. Al sentir el respeto que le tienen, se da cuenta de que esta aldea realmente valora a los hombres capaces de protegerlos. Justo entonces, Alna sale de su cabaña después de prepararse para el viaje. Díaz se da cuenta de que se ha maquillado, mientras los otros hombres sienten celos de él. Mientras tanto, Alna sonríe y dice que los demás hombres cuidarán del ganado mientras ellos salen de casa. Ambos se ponen en marcha y, tras llegar a una colina rocosa, Alna recita su magia para buscar monstruos. Una extraña luz azul la rodea, alertándola sobre la ubicación de un monstruo cercano. Díaz asiente y le dice a Alna que se esconda mientras él caza a la bestia, pero ella se niega. En cambio, se ofrece a ayudarlo mientras usa su magia de ocultamiento, así que él acepta dejarla luchar. Poco después se encuentran al monstruo, que parece una tortuga gigante. Los ojos de Alna se abren de par en par por la sorpresa, ya que sabe que en realidad es un dragón de tierra. Sin embargo, Díaz no comparte su miedo. A pesar de sus advertencias, salta para pelear y le dice que se quede atrás. Cuando el dragón lo nota, él salta sobre su espalda y golpea su duro caparazón. El impacto no deja ni un solo rasguño y, en cambio, rompe la punta de su hacha. Díaz intenta atacar los puntos débiles del dragón, pero este se esconde dentro de su caparazón para defenderse. Alna le sugiere que huyan mientras todavía tengan la oportunidad, ya que un dragón de tierra puede acabar por sí solo con un grupo entero de hombres. Nuestro prota se niega a huir porque todavía tiene más trucos bajo la manga. Decide golpear el mismo punto hasta que se agriete y comienza a martillar la espalda de la tortuga. Después de un rato golpeando inútilmente con su hacha, la hoja empieza a gritarse. Alna se preocupa por él, pero Díaz sigue confiado con su arma. Como su hacha es un arma especial utilizada por un antiguo shogun, posee la habilidad de reparar daños leves mediante un hechizo de reparación. Sin embargo, Díaz solo puede obligarla a repararse rápidamente usando magia, así que la repara ante los ojos sorprendidos de Alna. Luego continúa golpeando sin descanso la espalda del dragón. Finalmente, la miasma tóxica que emana del dragón comienza a concentrarse en la zona, y Alna empieza a sentirse mal. Al darse cuenta de que ella está en peligro, Díaz acepta retirarse después de lanzar un último golpe. Para su sorpresa, su golpe final logra atravesar el caparazón del dragón. Enfurecida, la criatura sale de su caparazón y le lanza una bola de fuego. Díaz esquiva la bola de fuego y corta las débiles patas del dragón. Mientras se prepara para atacar, se da cuenta de que el dragón ha visto a Alna. Sabiendo que no puede vencer a Díaz, el astuto monstruo decide atacarla a ella en su lugar. Furioso por su descaro, Díaz salta hacia el cielo y se abalanza con fuerza sobre el dragón, atravesándole la columna y matándolo. Alna inmediatamente se llena de lágrimas al ver su demostración de valentía y corre hacia sus brazos. Antes de que Díaz pueda procesar su abrazo, ella declara de inmediato que se van a casar. Díaz regresa a la aldea poco después y, con la ayuda de varios aldeanos Oni, arrastra el enorme cuerpo del dragón de tierra por toda la aldea. Los aldeanos anuncian con orgullo que Díaz fue quien derrotó al dragón de tierra completamente solo, y todos a su alrededor comienzan a admirarlo y elogiarlo por semejante hazaña. Después de que el cuerpo del dragón finalmente es colocado en el suelo de forma segura, Díaz observa en silencio como todos los aldeanos celebran. Sin embargo, no puede evitar preguntarse por qué todos están tan emocionados, ya que él no considera que derrotar al dragón de tierra haya sido gran cosa. Entonces Mol se acerca a él y le dice que todavía no puede creer que haya logrado derrotar al dragón de tierra completamente solo. Díaz simplemente le resta importancia y dice que en realidad no fue nada especial. En lugar de pedir tesoros o elogios, dice que preferiría que construyeran un pozo adecuado y una letrina usando el valor del dragón de tierra. Mol sonríe y le dice que eso no sería ningún problema, porque una sola de las patas del dragón de tierra tiene suficiente valor como para pagar varios pozos por sí sola. Al escuchar eso, él finalmente se da cuenta de lo increíblemente valioso que es en realidad el dragón de tierra. Luego Mol explica que planean devolverle a Díaz muchos de los valiosos materiales del dragón, ya que fue él quien lo derrotó. Además de eso, también construirán las instalaciones adicionales que pidió y le darán varios obsequios más como recompensa por todo lo que ha hecho. Sin embargo, la expresión de Díaz se endurece cuando Mol le recuerda que debe guardar una parte de la recompensa para el regalo de bodas de Alna. Ella dice que los padres de Alna estarían encantados de recibir como regalo algo como una de las garras del dragón de tierra o uno de sus grandes colmillos. Díaz parece completamente confundido y, seriamente, no tiene idea de por qué todos siguen hablando de matrimonio. Entonces
le pregunta a Mol qué se supone que significa toda esa conversación sobre casarse. Mol le explica con calma que va a casarse con Alna, le guste o no la idea. Le dice que Alna está dispuesta a hacer lo que sea necesario para construir una relación cercana con él, así que convertirlo en parte de la familia por medio del matrimonio es la mejor opción que tienen. Mol también le dice a Díaz que, incluso si de alguna manera no termina casándose con Alna, no podrá evitar el problema, porque todas las demás chicas de la aldea comenzarán de inmediato a rodearlo e intentar conquistarlo. Después de escuchar eso, él se da cuenta rápidamente de que probablemente eso terminaría convirtiéndose en un problema aún mayor que casarse con Alna desde el principio. Aún así, Mol le dice que no se preocupe porque Alna ya fue a hablar con sus padres para organizar el matrimonio. En cuanto Díaz escucha eso, se da cuenta de que probablemente esa sea la razón por la que no ha visto a Alna en ninguna parte desde hace un rato. Entonces le pregunta a Mol si esto significa que los dos ya están oficialmente comprometidos. Mol explica que los Oni no siguen las mismas costumbres de compromiso que los humanos. En su lugar, una vez que ambas partes están de acuerdo, simplemente se casan de inmediato. Aún así, Díaz seguirá siendo quien decida exactamente cuándo se llevará a cabo el matrimonio. Mol continúa explicando que, cuanto más fuertes sean los lazos que Díaz construya con la aldea y su gente, más cerca estará de convertirse en el próximo gran señor. Ella se está esforzando tanto por ayudar a Díaz a convertirse en el gran señor porque sabe exactamente lo que ocurrió la última vez. La persona anterior elegida para el puesto resultó ser completamente incapaz de liderar a todos, y ella no quiere que la historia se repita, permitiendo que otra persona inadecuada se convierta en el próximo señor. Después de que Mol se marcha, Díaz escucha por casualidad a algunos de los aldeanos hablando de lo afortunada que es Alna por casarse con alguien tan fuerte como él, siendo todavía tan joven. Al escuchar eso, Díaz siente curiosidad y le pregunta a uno de ellos cuántos años tiene realmente Alna. En el momento en que descubre que solo tiene 15 años, casi se le cae la mandíbula. Como él tiene 35 años, es lo bastante mayor como para ser su padre, lo que hace que toda la situación le resulte aún más impactante. Por suerte, el reino tiene una ley que establece que las personas deben tener al menos 18 años antes de poder casarse. Eso significa que Díaz solo estará comprometido con Alna durante los próximos 3 años y que, para cuando finalmente se celebre la boda, probablemente ya se habrá convertido en un señor en pleno derecho. Sentado a solas, Díaz se da cuenta de que necesita algo de tiempo para ordenar sus pensamientos y prepararse para todo lo que está sucediendo a su alrededor. Poco después, Alna se acerca a él con una gran sonrisa y le dice que todo ya ha sido arreglado. Luego le pregunta qué le gustaría desayunar a la mañana siguiente. Díaz simplemente le devuelve la sonrisa y le dice que estará bien con cualquier cosa que ella decida preparar. Sin embargo, nunca imaginó que terminaría asistiendo a un enorme banquete de presentación Oni, donde todos le dieron oficialmente la bienvenida a la aldea y celebraron su futuro con Alna. Algún tiempo después del banquete, el nuevo pozo y la letrina finalmente quedaron terminados, y la vida en la aldea poco a poco volvió a su rutina normal. Esa tarde, Díaz termina de construir otra tienda y piensa que necesita mejorar mucho en su fabricación. Después de todo, si más personas deciden mudarse a la aldea, no quiere que ninguno de los nuevos residentes tenga que dormir directamente sobre el suelo sin ningún refugio adecuado. Justo entonces, Alna se acerca de repente y le dice que siente la presencia de un monstruo proveniente del norte. Le explica que no parece ser un monstruo demasiado gigante, pero que definitivamente se dirige directamente hacia la aldea. Díaz dice con calma que irá a encargarse de él personalmente, creyendo que no tardará mucho. Sin embargo, Alna insiste en que quiere acompañarlo. Él le dice que es demasiado peligroso para ella, pero como Alna continúa insistiendo, él se niega a quedarse atrás. Finalmente cede y le permite ir con él. Poco después, los dos llegan al origen del arboroto y descubren que el monstruo que se dirige hacia la aldea es en realidad un ogro. Al ver lo grande que es el ogro, Díaz y Alna se dan cuenta de que necesitan terminar la pelea lo más rápido posible. Los dos se lanzan de inmediato al combate y Díaz se sorprende al ver lo ágil que es Alna y la gran habilidad que tiene con el arco. Ella se mueve por el campo de batalla con facilidad mientras realiza disparos precisos y, trabajando juntos, los dos consiguen derribar al ogro sin demasiados problemas. Sin embargo, la sangre del ogro huele absolutamente horrible. Después de la batalla, Alna arruga la nariz y le dice a Díaz que vaya a lavarse bien. No piensa dejarlo entrar a la casa mientras huela de esa manera. Díaz no tiene más opción que limpiarse antes de regresar. Al día siguiente, Díaz está sumido en sus pensamientos mientras recuerda lo decepcionante que terminó siendo el día anterior. En lugar de conocer gente nueva que pudiera convertirse en ciudadanos de la aldea, solo terminaron luchando contra otro monstruo peligroso. Justo entonces, Alna corre de repente hacia él y anuncia emocionada que están embarazados y que van a tener crías, aunque resulta que en realidad estaba hablando de Francois, quien finalmente había quedado embarazada después de esperar durante mucho tiempo. Luego Alna le recuerda a Díaz que los Bar son criaturas increíblemente inteligentes, pero que esa inteligencia viene acompañada de una debilidad. Son mucho más sensibles al miedo y al estrés emocional
emocional que la mayoría de las razas, y ese problema se vuelve aún peor durante el embarazo. A veces la presión llega a ser tan abrumadora que incluso puede costarles la vida. Debido a eso, Alna sugiere que Díaz permanezca cerca de Francois y Francis durante un tiempo para que puedan sentirse seguros y apoyados. Por el momento, todos se quedarán juntos en la misma tienda. Alna supone que probablemente a Díaz no le gustará el arreglo, porque los bar desprenden un olor especialmente fuerte durante el embarazo. Para su sorpresa, a Díaz sinceramente no le molesta en absoluto y acepta sin quejarse. Ver su reacción hace que Alna se sienta aliviada, porque demuestra lo atento y considerado que es realmente. Un momento después, el cuerno de Alna comienza a brillar de repente, lo que es una señal de que hay monstruos o al menos visitantes desconocidos cerca. Ella explica rápidamente que puede sentir a 10 caballeros acercándose desde el este. Nuestro prota se da cuenta de que esa es la misma dirección en la que se encuentra la capital real, pero no está esperando ninguna visita, lo que hace que la situación parezca sospechosa. Díaz decide ir a investigar mientras Alna se queda atrás para vigilar la aldea. Corre rápidamente por los campos abiertos y pronto divisa al grupo de viajeros. Al principio se prepara por si resultan ser enemigos, pero su actitud cambia en cuanto reconoce entre ellos a su viejo amigo Klaus. De inmediato lo saluda con un ansioso apretón de manos y le pregunta qué está haciendo tan lejos de casa. Klaus explica que la dama que viaja con ellos es quien vino a ver a Díaz. Él no tiene idea de quién se supone que es, pero decide llevar al grupo de regreso a su tienda para que puedan hablar en privado. Una vez allí, se da cuenta de que fue una decisión inteligente ocultar todo excepto la tienda que construyó. Había prometido mantener en secreto la aldea Oni y explicarles su existencia a unos desconocidos habría creado muchos problemas innecesarios. Cuando todos se acomodan, la joven finalmente se presenta como Diane, la tercera princesa del reino. Ella le pregunta adecuadamente a Díaz si su mansión todavía está en construcción, ya que no ha visto sirvientes ni señales de una propiedad noble en los alrededores. Díaz simplemente le explica que no posee ninguna mansión y que no tiene sirvientes trabajando para él. El único hogar que tiene es la tienda que se encuentra frente a ellos, y aunque no parezca demasiado impresionante, dedicó una gran cantidad de tiempo a construirla con sus propias manos. Diane se sorprende al saber que Díaz construyó todo lo que lo rodea con sus propias manos, especialmente porque se suponía que el rey le había otorgado una enorme recompensa junto con una cantidad de dinero todavía mayor para ayudarlo a comenzar. Para su sorpresa, Díaz le explica que nunca recibió ni una sola moneda del rey. En lugar de eso, simplemente lo abandonaron en medio de la nada sin siquiera darle comida ni agua para sobrevivir. Dejando eso de lado, Díaz le pregunta a Diane qué la trajo hasta un lugar tan remoto. Diane explica que está a punto de estallar una guerra cerca de la capital real y que vinieron a pedirle ayuda porque ahora la gente lo considera el heroico salvador del reino. Como recompensa por ayudarla, incluso se ofrece a casarse con él. Sin embargo, Díaz no tiene el más mínimo interés en involucrarse en otra guerra, ya que Francois acaba de quedar embarazada. Tiene cosas más importantes que proteger, así que rechaza tranquilamente su oferta y le pide educadamente a Diane que se marche si es la única razón por la que vino. Uno de los guardias de Diane se enfurece al escuchar que Díaz rechazó la propuesta de la princesa e intenta intimidarlo blandiendo su espada. Antes de que el ataque pueda alcanzarlo, Díaz reacciona con puro instinto y desvía el arma de un solo golpe, partiendo limpiamente la espada por la mitad. El guardia se prepara inmediatamente para atacar de nuevo, pero Klaus interviene rápidamente y lo detiene. Les dice a los demás que no tiene sentido intentar luchar contra Díaz, porque incluso si todos lo atacaran al mismo tiempo, seguirían sin tener ninguna posibilidad de vencerlo. Después de que el grupo se marcha, Díaz mira a su alrededor y se da cuenta de que quizá usó un poco más de fuerza de la necesaria. Su ataque dañó la estera del suelo dentro de la tienda, y enseguida comprende que Alna definitivamente lo regañará por haber causado semejante desastre. Mientras tanto, Diane se marcha en silencio, guardándole rencor a Díaz por haber rechazado tanto su petición como su propuesta de matrimonio. Cuando Díaz sale al exterior, Alna aparece de repente junto a Francis y Francois, quienes habían estado ocultos cerca durante todo este tiempo. Alna explica que todas las personas que vinieron con Diane se marcharon con un aura roja, excepto una, cuya aura permaneció azul. Explica que una roja presenta hostilidad, mientras que una azul demuestra confianza y afecto. Después de escuchar eso, él deduce que la única persona con el aura azul debió haber sido Klaus. A la mañana siguiente, Díaz despierta con el olor del desayuno mientras Alna prepara la comida de la mañana. Mientras cocina, de repente le dice que hay un humano deambulando por los alrededores. Lo extraño es que la persona no parece estar buscando nada en particular y simplemente camina sin una dirección clara. Díaz supone que probablemente se trate de un viajero que se perdió, así que decide ir a comprobarlo por sí mismo. Alna, Francis y Francois también deciden seguirlo, pero usan su habilidad de ocultamiento para evitar que el visitante los vea. Después de caminar por el valle durante un rato, Díaz finalmente divisa al viajero y se da cuenta de que es Klaus. Cuando se encuentran, Díaz nota de inmediato que Klaus ya no lleva puesta su armadura ni carga su espada. Klaus explica que hizo
hizo que la expulsaran del ejército porque no quería terminar luchando en el frente de batalla durante la guerra que se aproxima. En lugar de eso, viajó hasta allí porque quiere trabajar para Díaz como su soldado personal. Al escuchar eso, nuestro prota recuerda que Klaus fue la única persona que nunca lo menospreció por ser huérfano. Incluso cuando todos los demás lo trataban de manera diferente, Klaus siempre lo trató con respeto. Díaz admite que tener a alguien como Klaus de su lado sería tranquilizador, pero antes de tomar una decisión, siente que debería preguntarle a Alna qué opina. Al instante siguiente, Alna aparece de la nada, tomando a Klaus completamente por sorpresa. Ella le dice a Díaz que no tiene nada de qué preocuparse, porque Klaus ha mantenido un aura azul durante todo el tiempo, demostrando que no tiene intenciones hostiles. Klaus comienza inmediatamente a bombardear a Díaz con preguntas sobre de dónde salió Alna y cómo apareció de la nada. Díaz simplemente le dice que es una historia muy larga y que se lo explicará todo una vez que regresen a casa. Ya han pasado 10 días desde que Klaus decidió dejar atrás su antigua vida y comenzar una nueva junto a Díaz. Durante ese tiempo, Díaz ayudó amablemente a Klaus a construir su propia tienda para que tuviera un lugar adecuado donde vivir. También le entregó una lanza y un conjunto completo de armadura fabricado con los materiales del dragón de tierra que Díaz derrotó. Klaus sabe que se trata de regalos increíblemente valiosos que incluso los miembros de la familia real tendrían dificultades para conseguir. Debido a todo lo que Díaz ha hecho por él, Klaus se promete a sí mismo que jamás traicionará la confianza que Díaz ha depositado en él. Más tarde ese mismo día, Alna prepara el almuerzo y le sirve a todos una comida caliente. Mientras come, Klaus queda genuinamente impresionado por lo deliciosa que está la comida. Elogia la cocina de Alna y le dice que sería una excelente esposa para Díaz. Al escuchar un cumplido tan sincero, Alna sonríe y le dice alegremente a Klaus que puede servirse otra porción si así lo desea. Mientras continúan comiendo, Klaus se dirige a Díaz como mi señor y le pide cortésmente que se una a la comida. Díaz le dice de inmediato que no tiene que ser tan formal todo el tiempo y le pide que simplemente lo llame por su nombre. Sin embargo, Klaus se niega, diciendo que es importante dejar clara la diferencia entre sus posiciones. Al ver lo serio que Klaus se toma el asunto, Díaz se da cuenta de que es mucho más dedicado y entusiasta de lo que pensó al principio. Justo entonces, el cuerno de Alna comienza a brillar repentinamente de color verde. Ella anuncia de inmediato que puede sentir a 12 humanos acercándose desde el este. Mientras continúan centrándose en sus presencias, Díaz descubre que una de las 12 personas está extremadamente débil y ya se encuentra al borde de la muerte. Al escuchar eso, decide salir hacia los campos a investigar la situación por sí mismo. Klaus dice rápidamente que quiere acompañarlos y ayudar, pero Díaz le ordena que se quede y proteja la aldea. Le explica que alguien debe permanecer allí por si ocurre algo inesperado. Díaz añade que, si se encuentran con algún peligro serio, enviará de regreso inmediatamente a Alna y Francis para advertirle. Con eso decidido, Díaz, Alna y Francis abandonan la aldea y se dirigen hacia el grupo que se aproxima. Después de verlos desaparecer en la distancia, Klaus comienza a preguntarse quiénes podrían ser esos visitantes. Sospecha que probablemente son personas enviadas desde la capital real. En este momento, el reino se encuentra atrapado en medio de una feroz disputa por la sucesión entre los 5 príncipes y princesas, y cada uno de ellos lucha por convertirse en el próximo gobernante. Klaus recuerda que la princesa Diane posee mucho menos poder militar que cualquiera de sus hermanos. Probablemente por eso vino hasta aquí anteriormente, con la esperanza de reclutar a Díaz para que luchara de su lado. Klaus también comienza a sospechar que la razón por la que Díaz nunca recibió la recompensa que el rey le prometió es porque el segundo príncipe se la quedó en secreto. Klaus sabe que el conflicto entre los nobles no permanecerá para siempre en la capital. Tarde o temprano, esa lucha política también llegará hasta esta aldea. Aún así, no siente miedo por lo que se avecina. En cambio, decide en silencio que, si ese día llega, no dudará en luchar e incluso dar su vida por Díaz si eso es lo que hace falta. Solo unos momentos después, Klaus se sorprende al ver que Díaz regresa mucho antes de lo esperado, acompañado por un grupo de refugiados agotados y completamente desgastados. Díaz y Alna comienzan de inmediato a atender a los viajeros, asegurándose de que todos tengan un lugar donde descansar y dando comida y agua a quienes más lo necesitan. Para cuando cae la noche, nuestro prota finalmente le explica la situación a Klaus. Le revela que todas esas personas habían sido expulsadas de las tierras que alguna vez llamaron hogar, dejándolas sin ningún otro lugar a donde ir. Las ancianas del territorio fueron expulsadas debido a la enorme escasez de alimentos. La gente creía que alimentar a los ancianos era un desperdicio, así que las abandonaron. Cuando Klaus escucha esto, se da cuenta rápidamente de que el territorio vecino debe ser el de los Kasdek. De hecho, pasó por ese lugar cuando venía hacia aquí y se encontraba en condiciones terribles. La anciana que está tendida en el suelo es la abuela Maya, quien también es la líder del grupo. Díaz explica que ella utilizó su habilidad de adivinación para encontrar una forma de que pudieran sobrevivir, y así fue como terminaron llegando hasta aquí. Sin embargo, en lugar de verlo como un problema, Díaz se alegra porque su territorio acaba de ganar 12 nuevos subordinados. Díaz comienza inmediatamente
inmediatamente a construir tiendas para las recién llegadas, pero Klaus lo detiene. Le recuerda que estas ancianas no podrán trabajar demasiado ni ayudar al territorio a crecer. Díaz simplemente sonríe y dice que eso las hace aún más valiosas, porque pueden enseñarles a todos los secretos para vivir una vida larga. Alna está de acuerdo con Díaz y dice que deberían darles una cálida bienvenida a sus nuevos habitantes. En ese momento, Klaus finalmente comprende que esta forma de pensar es la razón por la que Díaz ha logrado llegar tan lejos. Klaus recuerda la época en la que sirvió como caballero durante la guerra. Cuando la situación se volvió desesperada, todos los demás soldados decidieron huir y salvarse a sí mismos. Díaz fue el único que permaneció allí. En lugar de pensar en sí mismo, rescató a un niño que estaba llorando y lo llevó sano y salvo de regreso con su madre. Mientras los soldados enemigos se acercaban para rodearlos, Klaus y Díaz lucharon juntos y derrotaron por sí solos a todo el escuadrón. Klaus terminó cubierto de heridas después de la batalla, pero Díaz ni siquiera tenía un solo rasguño. Incluso después de ganar, Díaz estaba más preocupado por calmar a un bebé que lloraba que por celebrar la victoria. Recordar aquel día hace que Klaus se dé cuenta de lo tonto que había sido. En ese entonces creía que el mayor honor era morir por Díaz, pero ahora comprende que su verdadero propósito es mantenerse con vida y continuar apoyando durante todo el tiempo que pueda. Para el día siguiente, Díaz termina de construir todas las tiendas, así que todos se reúnen dentro de una de ellas para celebrar una reunión. La abuela de Maya le dice a Díaz que las personas mayores seguirán siendo útiles. Cuando la lana de las ovejas comienza a acumularse, podrán hilarla y convertirla en tela. Díaz piensa que eso sería de gran ayuda para la aldea. Sin embargo, todos notan que Díaz no parece muy feliz, así que le preguntan qué es lo que le preocupa. Él explica que, ahora que finalmente cuenta con suficientes habitantes, quiere darle oficialmente un nombre a su asentamiento, pero no logra pensar en uno que le guste. Los demás sugieren rápidamente llamarlo Aldea Díaz, pero él se niega porque no quiere que la aldea lleve su propio nombre. Klaus entonces propone Aldea del Matadragones, pero todos también rechazan esa idea. Entonces Alna interviene con otra propuesta. Sugiere llamarla Aldea Iluk, que significa la primera aldea en la lengua antigua. A Díaz le gusta de inmediato cómo suena y todos están de acuerdo en que es el nombre perfecto. Y así su nuevo hogar pasa a llamarse oficialmente Aldea Iluk. Después de que terminan la reunión, la abuela Maya se acerca discretamente a Díaz. Ella puede darse cuenta de que él desea traer a más personas a la aldea, así que le ofrece una idea. Le sugiere vender los materiales del dragón que ha recolectado y utilizar el dinero para comprar algunos esclavos. Díaz rechaza de inmediato esa idea porque detesta la esclavitud. Durante la guerra vio a incontables soldados esclavizados en el campo de batalla y todos ellos eran tratados de manera terrible. Debido a esas experiencias, ya ha decidido que la compra y venta de esclavos estaría completamente prohibida en su territorio. Después de escuchar su respuesta, la abuela Maya admite que solo mencionó la idea como una prueba para ver cómo reaccionaría. Se disculpa por haberlo puesto a prueba, pero explica que lo hizo porque en el pasado sufrieron bajo el dominio de muchas personas crueles. Díaz sabe que está hablando de los Kazdek. Le promete que la aldea Iluk jamás se convertirá en un lugar como ese y que todos los que vivan allí serán tratados con respeto. Al día siguiente, un comerciante ambulante llega al territorio de Díaz. Díaz queda completamente sorprendido cuando se da cuenta de que el comerciante en realidad es una rana. El comerciante baja de su caballo y se presenta como Peijin. Explica que vino a inspeccionar los materiales del dragón que desean vender. Díaz observa el cuerno de Alna y nota que se ha vuelto blanco, lo que demuestra que Peijin no tiene intenciones hostiles hacia ellos. Al sentirse tranquilo, Díaz coloca los materiales del dragón frente a él. Peijin queda impactado por lo enormes que son. Al examinarlos más de cerca, comienza a preguntarse si Díaz realmente dice la verdad sobre haber derrotado él solo a un dragón tan gigantesco. En lugar de discutir o tratar de convencerlo con palabras, Díaz decide demostrarlo con hechos. Utiliza su ataque característico y corta limpiamente una de las escamas del dragón por la mitad con un solo golpe. Ver aquella increíble demostración de fuerza es toda la prueba que Peijin necesita. De inmediato acepta que Díaz realmente fue quien derrotó al dragón. Después de eso, Peijin presenta a dos niñas y dice que espera que Díaz se haga cargo de ellas por un precio justo. Díaz mira inmediatamente a las pequeñas y supone que están siendo vendidas como esclavas, lo que lo llena de furia. Justo cuando está a punto de reaccionar, Alna le toma la mano y le pide que se calme. Entonces la abuela Maya da un paso al frente y le dice educadamente a Peijin que no tiene ningún interés en comprar esclavos. Peijin se apresura a explicar la situación. Dice que las dos niñas no son esclavas en absoluto, son hermanas gemelas, y en la aldea donde nacieron creían que los gemelos solo traían desastres y mala suerte. Debido a esa creencia, los aldeanos planeaban ejecutarlas. Sus padres escaparon con ellas y se ocultaron en lo más profundo del bosque. Con el paso del tiempo, ambos padres enfermaron gravemente y se dieron cuenta de que no les quedaba mucho tiempo de vida. Antes de morir, conocieron a Peijin y le rogaron que cuidara de las gemelas. Al principio, Peijin se negó porque era un comerciante, no alguien que se dedicara a la caridad. Sin embargo, los padres le ofrecieron
ofrecieron una gran cantidad de dinero y finalmente aceptó. Ahora que todo ese dinero se ha agotado, seguir cuidando de las niñas solo lo ha hundido aún más en deudas. Sin ninguna otra opción, le pide a Díaz que se haga cargo de las gemelas. Alna le dice a él que Pei-Jin está hablando con sinceridad, así que Díaz acepta hacerse responsable de las niñas. Incluso se ofrece a reembolsarle a Pei-Jin todo lo que gastó mientras las cuidaba. Pei-Jin queda profundamente agradecido por la bondad de Díaz. Entonces nuestro prota levanta suavemente a las dos niñas y les da la bienvenida a la aldea. Les pregunta sus nombres y ellas se presentan tímidamente como Senai y Ai-Han. Díaz sonríe y les dice que ambas tienen nombres hermosos. Luego les pide que vayan a bañarse con Alna para que puedan limpiarse antes de la cena. Después de que las niñas se marchan, Klaus admite que le sorprende lo naturalmente bien que Díaz se lleva con los niños. Díaz explica que, cuando era más joven, actuaba como un hermano mayor y una figura paterna para los demás huérfanos, así que cuidar de niños es algo que le sale de manera natural. Al caer el sol, Senai y Ai-Han regresan después de bañarse. Díaz nota lo limpias y renovadas que se ven. Al mismo tiempo, la abuela Maya se da cuenta de que las gemelas no son completamente humanas. Aún así, siente que encajarán perfectamente con todos los habitantes de la aldea Iluk. Poco después, Alna se acerca a las gemelas y les explica que sus nombres tienen una fuerte conexión con la luna en la lengua antigua. Debido a eso, le entrega a cada una joya Aji y les dice que se cree que el poder de la luna habita dentro de esas piedras. Al escuchar esas palabras, Senai y Ai-Han recuerdan a sus padres. El recuerdo es suficiente para hacer que ambas rompan a llorar. Díaz y Alna abrazan de inmediato a las niñas y las consuelan, diciéndoles que ya no tienen que preocuparse porque finalmente están a salvo. Mientras las gemelas pasan tiempo conociendo las ovejas, Alna le dice discretamente a Díaz que Senai y Ai-Han no parecen ser completamente humanas. Él escucha con atención, pero no parece preocupado por ello. Alrededor de 10 días después, las gemelas ya se sienten mucho más cómodas viviendo en la aldea. Incluso se las puede ver discutiendo entre ellas por una papa medio comer. De repente, Alna percibe que una sola persona se dirige a caballo hacia su aldea. Díaz dice que irá a ver quién es. Antes de que se marche, Senai y Ai-Han le piden que regrese sano y salvo a casa. En medio del campo abierto, Díaz ve al jinete aproximarse. Alna percibe una presencia blanca proveniente de él, lo que significa que no tiene intenciones hostiles. Después de llegar hasta ellos, el hombre se presenta como Camelot, del territorio de los Kazdek. Explica que el gobernante de los Kazdek, el Lord Eldan, desea reunirse con Díaz. Camelot dice que el Lord Eldan ya viene de camino y pregunta si estaría bien que la reunión se llevara a cabo dentro de la aldea de Díaz. Antes de que pueda terminar de hablar, Díaz lo interrumpe y dice que se reunirán allí mismo. Camelot comprende su decisión y se marcha a caballo para entregar el mensaje. Mientras espera, Díaz piensa en la situación. Que un señor recién nombrado venga hasta aquí solo puede significar que la rebelión del segundo príncipe tuvo éxito. Aún así, Díaz ya ha tomado una decisión. Pase lo que pase, no permitirá que el Lord Eldan se acerque a la aldea Iluk. Poco después, nuestro prota mira hacia la distancia y queda sorprendido cuando finalmente ve al Lord Eldan acercándose. Díaz sabe que se rumorea que el señor del dominio de Dazdek tiene muchas esclavas a su alrededor. Debido a esto, Díaz decide de inmediato que no quiere que alguien así se acerque a su gente. Sin embargo, Díaz queda completamente impactado cuando Alna le informa que el Lord y todos sus hombres tienen un aura azul y amistosa. Esto hace que Díaz se dé cuenta de que su primera impresión sobre Eldan podría haber estado completamente equivocada. Entonces el Lord corre emocionado hacia Díaz y se presenta como Eldan. Eldan explica que, desde que era niño, ha escuchado historias sobre los increíbles logros de Díaz como el heroico salvador. Debido a esas historias, Eldan siempre ha admirado y respetado profundamente a Díaz. Nuestro prota se da cuenta rápidamente de que se había hecho una idea equivocada sobre Eldan. Se disculpa por lo que había pensado antes y les da la bienvenida a Eldan y a su gente en la aldea. Dejando eso de lado, Eldan de repente le pregunta a Díaz quién es la joven que está de pie a su lado. Tanto Díaz como Alna quedan inmediatamente sorprendidos por la pregunta. Después de todo, Alna está usando su habilidad de camuflaje en este momento, la cual debería volverla completamente invisible. Eldan explica que en realidad no puede ver a Alna, pero que su oído y su olfato son extremadamente agudos. Aunque ella es invisible, él todavía puede sentir su presencia. Al darse cuenta de que ya no tiene sentido seguir escondiéndose, Alna decide revelarse. Desactiva su camuflaje y se presenta ante Eldan como la esposa de Díaz. Eldan nota de inmediato el cuerno en la cabeza de Alna y supone que ella es una semi-humana. Sin embargo, Alna lo corrige rápidamente y le explica que no es una semi-humana en absoluto, sino que en realidad es una Onikin. Alna admite que nunca antes había escuchado el término semi-humano, así que Eldan le explica lo que significa. Dice que semi-humano es un término general que se utiliza para describir a las personas que no son humanas, pero que aún así se parecen a los humanos en ciertos aspectos. Después de escuchar esta explicación, Alna se da cuenta de que, técnicamente, sí es una semi-humana. Se lo admite a Eldan y, en el
momento en que él lo escucha, se pone extremadamente feliz. Incluso se le llenan los ojos de lágrimas de alegría mientras se le pregunta emocionado a Díaz si él y Alna ya tienen hijos juntos. Díaz admite que todavía no tienen hijos. Sin embargo, Alna añade rápidamente que planea tener al menos 10 hijos con Díaz en el futuro. Alna luego menciona que Díaz está criando actualmente a 2 huérfanos semi-humanos. Al escuchar esto, Eldan se emociona mucho. Se siente tan abrumado por la felicidad que de repente se transforma en un elefante y usa su trompa para elevar a Díaz. Nuestro prota queda completamente impactado por esto y se da cuenta rápidamente de que Eldan también es un semi-humano. Sin embargo, la transformación parece haberle pasado una factura muy seria al cuerpo de Eldan. Díaz y los demás llevan rápidamente a Eldan de regreso a su carruaje para que pueda descansar. Allí, Camelot explica que Eldan en realidad es mitad semi-humano y tiene la capacidad de cambiar entre su forma humana y su forma animal. Sin embargo, cambiar entre las dos formas ejerce mucha presión sobre su cuerpo. Debido a esto, Eldan depende en gran medida del cuidado y el apoyo de sus devotas esposas, quienes se encargan de cuidarlo. Entonces Eldan interviene y explica que antes simplemente se emocionó demasiado y se transformó sin pensar en el esfuerzo que eso supondría para su cuerpo. Por desgracia, su cuerpo no pudo seguirle el ritmo a su emoción, y por eso terminó tan agotado después. Díaz comprende la situación de Eldan, pero poco después dirige la conversación hacia la rebelión que está teniendo lugar en ese momento. Eldan no niega estar involucrado en la rebelión, sin embargo explica que sus acciones no tienen la intención de causar problemas sin ningún motivo. Según Eldan, solo está luchando porque quiere proteger a las personas más cercanas a él. Camelot explica que toda la situación comenzó cuando Eldan era un niño. El anterior señor del dominio de Kasdek, Lord Encarts, tenía una esposa y 2 hijos. Sin embargo, Encarts trataba muy mal a su hijo mayor porque el hijo se parecía demasiado a él. En cambio, estaba mucho más orgulloso de su otro hijo, que era apuesto, inteligente y había nacido de una mujer de la tribu de los elefantes. Con el tiempo, Encarts declaró a este segundo hijo como su verdadero heredero y le otorgó un cargo importante y autoridad dentro del dominio. Ese hijo era Eldan. Eldan explica que hasta los 4 años creyó que era un humano completamente normal. Sin embargo, un día descubrió la verdad sobre sí mismo y supo que en realidad era un semi-humano. También descubrió algo aún más impactante. Su verdadera madre estaba siendo mantenida como esclava. A partir de ese momento, Eldan comenzó a pasar más tiempo con su madre y poco a poco desarrolló una relación muy cercana con ella. Al mismo tiempo, trabajó en secreto entre las sombras para proteger a los demás semi-humanos que vivían en el dominio. Eldan tuvo que mantener todo esto oculto de su padre, Encarts, porque sabía que, si alguna vez descubría lo que estaba haciendo, los semi-humanos probablemente serían encadenados y recibirían un trato aún peor. Luego, Eldan le dice a Díaz que su mayor deseo es vivir en un mundo donde todos puedan convivir en paz, sin importar de dónde provengan o si son humanos o semi-humanos. Después de escuchar su historia, Alna recuerda algo que había oído sobre Eldan y le pregunta por el rumor de que el segundo hijo del señor tiene un gran grupo de esclavas. Camelot explica que ese rumor fue creado intencionalmente como parte de su plan. La verdad es completamente diferente. Eldan y sus esposas realmente se aman y su relación está basada en un afecto genuino, no en la esclavitud. A Alna le parece algo increíblemente tierno y piensa que su relación es realmente muy adorable. Sin embargo, Camelot explica que mantener ese engaño no fue nada fácil. Con el tiempo, Lord Encarts comenzó a sospechar y estuvo a punto de iniciar una guerra a gran escala contra todos los habitantes de su dominio. Afortunadamente, Eldan estaba preparado para una situación así. Logró reunir a sus propias fuerzas y enfrentó al ejército de su padre. Al final, Eldan y sus aliados derrotaron con éxito a todo el ejército de Lord Encarts. Después de explicar todo, Eldan vuelve a centrar su atención en Díaz. Le dice a Díaz cuánto lo respeta y le explica que ha escuchado incontables historias sobre sus hazañas como el heroico Salvador. Eldan ha admirado a Díaz desde hace mucho tiempo y espera que ambos puedan mantener una buena relación. Más importante aún, espera que puedan trabajar juntos para crear un mundo donde humanos y semi-humanos puedan vivir en paz. Nuestro prota le dice a Eldan que ya apoya esos ideales. Después de todo, todos en la aldea Iluk ya viven juntos en paz, sin importar si son humanos o no humanos. Díaz admite que sería maravilloso si el resto del mundo pudiera llegar a ser como la aldea Iluk, donde todos son capaces de convivir sin odio ni discriminación. Al escuchar esto, los ojos de Eldan comienzan a llenarse de lágrimas. Se da cuenta de que el sueño por el que ha luchado durante gran parte de su vida ya se está haciendo realidad justo frente a sus ojos. Por primera vez, Eldan ve una prueba de que un mundo donde humanos y semi-humanos puedan coexistir pacíficamente realmente podría ser posible. Después de eso, Díaz y Eldan pasan un tiempo conversando y pensando en formas de animar a más personas a mudarse a sus dominios. Díaz considera difundir la noticia a través de los comerciantes que viajan entre distintas regiones, mientras que Eldan dice que planea hacer un anuncio oficial en Kasdek para informar a la gente sobre las oportunidades disponibles en
su dominio. Antes de marcharse, Eldan también le da un consejo a Díaz. Le sugiere que empiece a acumular una reserva de alimentos mucho más grande, ya que necesitará mucha comida si planea expandir su dominio y recibir a más habitantes. Díaz le agradece el consejo y promete tenerlo presente. Al atardecer, Eldan finalmente sube a su carruaje y emprende el viaje de regreso a Kazdek. Díaz también vuelve a casa, pero en cuanto llega, Senai y Ayhan comienzan a regañarlo de inmediato por no haber regresado cuando lo prometió. Las dos niñas están tan enojadas que prácticamente sus gritos son lo suficientemente fuertes como para arrancarle la cara a Díaz. Su berrinche termina siendo tan agotador que ambas se quedan completamente sin energías y se quedan dormidas. Entonces Díaz y Alna permanecen a su lado para cuidarlas. Alna cree que Díaz debió haber regañado a las niñas, porque mientras se quejaban de lo tarde que había llegado, no dejaban de golpearlo con puños y patadas. Incluso insistieron en permanecer despiertas porque Díaz había roto su promesa de volver a casa a tiempo. Díaz admite que su comportamiento no fue precisamente bueno, pero también sabe que fue él quien rompió su promesa primero. Por eso decide dejarlos pasar por esta vez. Dejando eso de lado, Díaz le cuenta a Alna sobre su conversación con Eldan y le explica que planean crear un campo de cultivo para aumentar la producción de alimentos. Alna está a punto de darle su opinión sobre la idea cuando algo cambia de repente. Su cuerno comienza a brillar y de inmediato percibe que hay 5 intrusos cerca. Díaz y Alna se dan cuenta de que esas 5 personas vienen desde una dirección completamente distinta al del grupo de Eldan. Debido a esto, llegan a la conclusión de que los recién llegados deben ser bandidos. Él le dice a Alna que se quede atrás mientras él investiga, pero Alna rápidamente le recuerda que está demasiado oscuro para que pueda ver bien por sí solo. Le explica que necesitará su ayuda para encontrar a los intrusos. Díaz reconoce que tiene razón, así que ambos salen juntos para averiguar quién ha entrado en su territorio. Mientras tanto, varios hombres encapuchados con antorchas aparecen de pie en medio de un campo. Han viajado hasta allí con un solo objetivo en mente: acabar con Díaz cueste lo que cueste. Los bandidos saben que no tendrían ninguna oportunidad contra él a plena luz del día, así que decidieron infiltrarse en su territorio durante la noche para tomarlo por sorpresa. Al principio el grupo está convencido de que su plan funcionará, sin embargo su confianza desaparece rápidamente cuando de repente comienzan a volar flechas hacia ellos desde la oscuridad. Las flechas provienen de la dirección de una extraña luz roja a lo lejos. El líder de los bandidos les ordena de inmediato a los demás que sigan disparando contra el enemigo. El grupo continúa lanzando flechas hacia la luz roja, con la esperanza de acertarle a quien sea que esté escondido allí. Después de disparar durante un rato, finalmente logran alcanzar a alguien. Los bandidos creen que ya descubrieron la ubicación del enemigo, así que cargan de inmediato hacia esa zona para terminar el ataque, pero han cometido un enorme error. Antes de que siquiera puedan reaccionar, Díaz aparece de la nada y derriba a 4 de los bandidos de un solo golpe. El líder de los bandidos queda completamente impactado por lo que ve, entonces se distrae por la luz brillante que emana del cuerpo de Alna. Pero antes de que pueda entender lo que está ocurriendo, Díaz aparece de repente justo frente a él. Díaz le propina una poderosa patada que envía al líder de los bandidos por los aires y lo deja inconsciente. Mientras tanto, la persona que contrató a los bandidos consigue escapar del campo de batalla. Mientras huye, comienza a arrepentirse de haberse involucrado con Díaz desde un principio. Sin embargo, una de sus antiguas heridas empieza a molestarlo de nuevo de repente, haciendo que se desplome al suelo. Mientras permanece allí tendido y adolorido, el hombre comienza a culpar a Díaz de todo lo que le ha sucedido. Recuerda que, cuando se conocieron por primera vez, Díaz no era más que un simple plebeyo. El noble no puede creer que alguien como Díaz hubiera tenido el descaro de atacarlo a pesar de su estatus noble. Debido a esa humillación, el hombre jura que algún día se vengará de Díaz, cueste lo que cueste. De regreso en el campo de batalla, Díaz y Alna consiguen reunir a todos los bandidos que quedan. Díaz los mira y no pueden creer que hayan sido tan tontos como para entrar a su territorio e intentar probar suerte como bandidos. Como señor de esas tierras, él se prepara para anunciar su castigo. Alna espera algo severo, quizás incluso un castigo brutal como la decapitación. Sin embargo, Díaz la sorprende. En lugar de matarlos, simplemente les da una advertencia y los expulsa de su territorio. Díaz explica que nadie resultó gravemente herido durante el incidente, por lo que está dispuesto a dejarlos ir esta vez. Sin embargo, les advierte que si alguna vez vuelven a entrar en su dominio para causar problemas, no será ni de cerca tan indulgente. Alna comprende su decisión y ambos comienzan a caminar juntos de regreso a casa. Mientras caminan, Alna empieza a pensar en la primera vez que conoció a Díaz. Recuerda lo sorprendida que estaba cuando vio por primera vez a un hombre adulto acostado despreocupadamente en medio del campo. En ese momento asumió que Díaz era un bandido y, por un instante, consideró matarlo. Sin embargo, por alguna razón decidió hablar con él en lugar de hacerlo. Al mirar todo lo que ha ocurrido desde entonces, Alna se da cuenta de que elegir no matar a Díaz fue probablemente la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Pensar en cuánto cambió su vida gracias a esa única decisión hace que Alna se emocione. De repente decide hacer algo inesperado. Alna activa su camuflaje y se vuelve completamente invisible. Se acerca silenciosamente
silenciosamente detrás de Díaz y le da un rápido beso en la mejilla, pero apenas 10 segundos después, Alna se siente increíblemente avergonzada por lo que acaba de hacer. De inmediato se da la vuelta y sale corriendo. Nuestro prota queda confundido por un momento antes de darse cuenta de lo que acaba de pasar. Entonces comienza a perseguirla mientras Alna huye completamente avergonzada por ese repentino impulso de cariño. Al día siguiente, Díaz se reúne con Moll y le dice que quiere comenzar a cultivar en las praderas. Por desgracia, Moll le explica que eso no será posible porque por alguna razón desconocida, los cultivos simplemente no crecen en esas llanuras, sin importar lo que la gente intente. Aún así, Díaz se niega a rendirse. Le dice a Moll que lo único que realmente necesita es que le aconseje cómo cultivar plantas en macetas. Aunque el experimento fracase, todavía quiere intentarlo y comprobar por sí mismo qué sucede. Al final, Moll acepta ayudarlo. Le explica que necesita triturar algunas piedras de hojas fertilizantes junto con huesos de animales antes de mezclar el polvo con la tierra. También le advierte que este método funciona mucho mejor para cultivar plantas en macetas e hierbas medicinales para cultivar vegetales. Sin embargo, Díaz no entiende muy bien la diferencia. Para él, las hierbas medicinales y los vegetales parecen distintos tipos de pasto, así que no logra distinguirlos. Moll admite que tampoco está completamente segura de cuál es la diferencia, pero dice que la gente del bosque sin duda conocerían la respuesta. Díaz nunca había oído hablar de la gente del bosque, así que le pregunta quiénes son. Moll le explica que son una raza ancestral con un profundo conocimiento de los bosques y las plantas. Según las historias, saben casi todo sobre la naturaleza e incluso poseen el poder de convertir un páramo sin vida en una tierra llena de árboles y vegetación. Dicho esto, Moll admite que nunca ha visto personalmente a la gente del bosque, así que ni siquiera está segura de si realmente existen o si solo forman parte de antiguas leyendas. Después de eso, Moll acepta ayudar a Díaz con sus planes de cultivo. Le dice que si todo sale bien, le gustaría que les enseñara a todos cómo cultivar correctamente, porque la aldea está intentando crear un suministro de alimentos más estable y ya no puede seguir dependiendo únicamente de la suerte. Él acepta de inmediato y le dice que ayudar a todos era su plan desde el principio. Al escuchar eso, Moll se pone feliz. Luego, bromeando, dice que ya tiene grandes expectativas para los hijos que Díaz y Alna tendrán juntos algún día. En el momento en que Díaz escucha esas palabras, su rostro se pone completamente azul de la vergüenza, dejándolo sin poder decir una sola palabra. Más tarde, ese mismo día, Díaz regresa al dominio. Las gemelas lo ven de inmediato y corren felices a recibirlo, emocionadas de que hoy haya regresado temprano en lugar de quedarse fuera hasta tarde como de costumbre. Díaz abre su bolsa y les muestra orgullosamente a las gemelas lo que trajo. La bolsa está llena de piedras bonitas que recogió, pero las niñas pierden rápidamente el interés cuando se dan cuenta de que no es más que una bolsa llena de rocas. Después de eso, se van corriendo a jugar con las ovejas. Un poco más tarde, Alna llega. Después de que Díaz le cuenta sobre las piedras que encontró, ella le explica de inmediato que no contienen nada de energía mágica, ni siquiera pueden almacenar energía mágica, lo que significa que básicamente son simples rocas comunes. Díaz entiende cómo Alna pudo darse cuenta tan rápido, pero no tiene idea de cómo Aihan y Senai lograron saberlo con solo mirarlas. Alna sonríe y explica que las gemelas son sorprendentemente talentosas a pesar de ser tan pequeñas. Incluso hay momentos en los que pueden predecir diminutos rastros de energía mágica que ni siquiera ella misma logra detectar. Alna dice que si las gemelas continúan entrenando seriamente, algún día podrían volverse lo bastante fuertes como para superar incluso al jefe de la aldea. Escuchar eso hace que Díaz se sienta genuinamente feliz y se emociona al pensar en cuánto más fuertes se volverán en el futuro. Más tarde ese mismo día, nuestro prota está ocupado terminando el trabajo de triturar las hojas fertilizantes cuando Alna entra de repente. Ella le dice que ha percibido a un grupo de intrusos acercándose desde el este. Sin perder ni un segundo, Díaz y Alna salen de inmediato al campo abierto para investigar. Alna se prepara para lanzar un ataque contra el grupo que se aproxima, pero antes de que pueda hacer algo, Díaz le dice de repente que se detenga porque los reconoce. Las personas que se acercan son en realidad Camalots y su grupo. Alna toma el telescopio y observa con más atención. Nota que también trajeron consigo a sus guis blancos, lo que la hace preguntarse por qué vinieron hasta aquí. Mientras continúan observando, ve algo extraño moviéndose en la parte trasera de uno de los carruajes. Díaz dice que simplemente pueden preguntarle a Camalots qué está transportando una vez que llegue. Mientras tanto, escondida en la parte trasera del carruaje, una rata con lentes dice felizmente lo afortunadas que fueron de escapar de los cazadores de esclavos y colarse en secreto dentro del carruaje sin ser descubiertas. Sin embargo, otra rata señala de inmediato que ese carruaje ni siquiera se dirige hacia el desierto. Dice que deberían saltar antes de que sea demasiado tarde. Las demás se niegan rápidamente porque tienen un objetivo completamente diferente. Explican que en realidad están buscando a Díaz, el famoso matadragones. Su plan es matar al humano que derrotó a un dragón para demostrar
demostrar lo poderosas que son. La rata con lentes hace todo lo posible por convencerlas de abandonar una idea tan imprudente, pero ninguna la escucha. Todas están convencidas de que pueden ganar porque una misteriosa figura encapuchada les dijo que eran lo bastante fuertes como para derrotarlo. Poco después, Camalots finalmente llega al dominio de Díaz. Baja del carruaje, saluda a Díaz con una sonrisa y explica que vino a entregarle todos los suministros y objetos que el Lord Eldan prometió enviarle. Las ratas escuchan de repente a Díaz hablando afuera del carruaje y enseguida se dan cuenta de que esa voz le pertenece. De inmediato se ponen nerviosas y sin querer comienzan a hacer ruido en la parte trasera del carruaje. Al escuchar esos extraños sonidos, Díaz se acerca para revisar qué hay dentro. En el momento en que abre la puerta del carruaje, todas las ratas salen disparadas al mismo tiempo y se preparan de inmediato para atacarlo. Díaz se queda completamente desprevenido ante la emboscada repentina, pero Alna se coloca rápidamente frente a él y bloquea al primer grupo antes de que pueda alcanzarlo. El segundo grupo se enfurece después de que su ataque fracasa y comienza a gritarle insultos a Alna. Escuchar que alguien insulta a Alna hace que Díaz se enfurezca de inmediato, así que aparta casualmente todo ese grupo de un solo golpe. La pelea no duró demasiado. Díaz reúne rápidamente a todas las ratas sin mucha dificultad, dejando claro que nunca tuvieron ninguna posibilidad contra él. Después de que todo se calma, Camalots inclina la cabeza y se disculpa sinceramente por lo ocurrido. Explica que todas las ratas que causaron problemas en realidad son miembros de su propio dominio. Nuestro prota se sorprende al enterarse de que estas pequeñas ratas en realidad forman parte del pueblo de Camalots. Camalots explica que, aunque puedan parecer animales comunes, en realidad son una raza de seres inteligentes con su propio idioma, costumbres y cultura. Su raza es conocida oficialmente como los ratones saltarines orejudos, aunque ellos prefieren firmemente llamarse el pueblo del desierto. Después de aprender más sobre los ratones orejudos, Díaz le dice a Camalots que dejará el castigo completamente en sus manos. Le asegura que no necesita hacer nada más para compensar lo ocurrido porque el asunto ya está resuelto. Aún así, si Camalots realmente se siente responsable e insiste en compensarlo, Díaz dice que está dispuesto a aceptar cualquier cosa que le ofrezca. Con eso resuelto, Camalots le entrega a Díaz el manifiesto de carga. Díaz revisa la lista y recuerda que lo único que le pidió al Lord Eldan fueron algunas herramientas agrícolas. Sin embargo, después de leer el documento, se da cuenta de que hay mucha más carga de la que alguna vez solicitó. Luego Díaz lee la carta que llegó con el envío y descubre que el Lord Eldan incluyó una enorme cantidad de regalos. Junto con las herramientas agrícolas, también envió los carruajes y los caballos para el transporte. La carta explica que estos obsequios tienen la intención de fortalecer la amistad entre ellos y fomentar el comercio entre sus territorios en el futuro. Díaz queda profundamente conmovido después de leer la carta, pero lo que más lo sorprende es el hecho de que el Lord Eldan considera todo como un simple regalo entre amigos y no espera absolutamente nada a cambio. Como si eso no fuera suficiente, Camalots también le dice a Díaz que trajeron todos los materiales necesarios para construir establos para los nuevos caballos y el ganado. Incluso llevaron suficientes trabajadores para construir los establos ellos mismos, ahorrándole a Díaz tanto tiempo como esfuerzo. En este punto, él se siente increíblemente agradecido y comienza a preguntarse cómo podrá devolver alguna vez tanta amabilidad. Alna se emociona tanto ante la idea de finalmente tener caballos que de repente corre hacia Díaz y lo rodea con sus brazos. La fuerza del abrazo lo derriba directamente al suelo y ella continúa apretándolo con tanta fuerza que apenas puede respirar. Más tarde, mientras regresan juntos a casa a caballo, Alna le cuenta a Díaz que su familia nunca fue muy adinerada mientras ella crecía. Debido a eso, siempre soñó con tener algún día un caballo como mascota, pero nunca tuvo la oportunidad. Ahora que por fin tienen caballos, apenas puede contener la emoción. Díaz siente curiosidad y le pregunta si había alguna razón por la que su familia no tenía una buena situación económica. Y Alna responde de inmediato que la razón por la que sufrieron tanto fue porque su hermano era un completo inútil. Después de decir eso, Alna cambia de tema y menciona el abrazo que le dio antes a Díaz. Sintiéndose un poco avergonzada, se disculpa por si lo abrazó con demasiada fuerza o hizo que la situación fuera incómoda para él. Mientras tanto, con la ayuda de la abuela Maya, Klaus comienza a arar los campos y queda genuinamente impresionado por cómo funciona todo el proceso. Para el día siguiente, las tierras del cultivo ya comienzan a verse mucho mejor gracias a todos los consejos que la abuela Maya les ha estado dando. Mientras todos disfrutan juntos de un picnic, la abuela Maya sugiere que excaven una cisterna. Explica que el arroyo cercano es demasiado pequeño como para depender de él, así que necesitarán otra fuente de agua cuando llegue la temporada seca del verano. Justo entonces, Aihan y Senai aparecen para decirle a Díaz que la comida está lista y que deberían regresar a casa a comer. Él sonríe pensando que es tierno que las gemelas hayan venido allí solo para transmitirle el mensaje. Levanta a las dos y las lleva de regreso a casa, pero no tarda en notar que han estado actuando de manera extraña. Sus expresiones se ven diferentes, haciendo que Díaz se pregunte
si algo les preocupa. Mientras continúan caminando, Senai rompe de repente el silencio y le pregunta a Díaz si se sentiría triste si descubriera que ellas le han estado ocultando secretos. Díaz lo piensa por un momento antes de responder. Les dice que quizás se sentiría un poco triste, pero no sería algo demasiado grave porque todos tienen secretos que se guardan para sí mismos. En el momento en que escuchan su respuesta, ambas gemelas muestran expresiones de alivio, como si se hubieran quitado un enorme peso de encima. Poco después Díaz las baja y las dos corren rápidamente de regreso a las tiendas. Más tarde esa noche, mientras las gemelas duermen plácidamente, Díaz recuerda lo extrañas que actuaron antes. También recuerda haberles preguntado a Ai-han y Senai por qué habían mencionado una pregunta así, pero las dos se negaron a explicarle a qué se referían. Durante los siguientes días, Díaz vigila a las gemelas. Poco a poco vuelven a comportarse como siempre, alegres y animadas, y después de verlas reír y jugar otra vez, Díaz deja gradualmente de preocuparse y se olvida por completo de aquella conversación. 3 días después, finalmente llega el momento de sembrar los campos. Alna le entrega a Díaz una bolsa llena de semillas, y él comienza de inmediato a plantarlas por toda la tierra de cultivo. Mientras trabaja, Díaz piensa que esas semillas serán perfectas para comprobar si el suelo finalmente puede producir cultivos. Poco después, los establos quedan terminados. Díaz está impresionado por la rapidez en la que Camelots y su gente lograron construir todo. Nuestro prota le agradece a Camelots por todo su arduo trabajo y le dice que ya ha preparado algo para que se lleve de regreso a casa. El regalo resulta ser varios materiales de dragón de tierra. Díaz explica que no se trata de un pago por el trabajo que hicieron, sino simplemente de una muestra de agradecimiento. En el momento en que Camelots y los demás escuchan cuál es el regalo, casi sufren ataques al corazón. Saben lo valiosos que son los materiales de dragón de tierra, así que se niegan de inmediato a aceptar algo tan preciado. Sin embargo, para el día siguiente, Díaz finalmente logra convencerlos de que se lleven los materiales. Insiste en que no deben considerarlos un pago, sino simplemente un regalo de un amigo que quería demostrarles su gratitud. Después de eso, Díaz y Alna regresan a los campos para revisar los cultivos. Por desgracia, se decepcionan al descubrir que ninguna de las semillas ha germinado. Todo el experimento ha fracasado. Aún así, Díaz se niega a rendirse. Dice que simplemente plantará otro lote de semillas y verá si el siguiente intento produce mejores resultados. Al día siguiente ocurre exactamente lo mismo. Una vez más, ninguna de las semillas brota. Díaz comienza a preguntarse si quizás no está triturando suficientes hojas fertilizantes antes de mezclarlas con la tierra. El día posterior también termina en otro fracaso total. En este punto, poco a poco comienzan a perder la esperanza de que siquiera sea posible cultivar algo en esas tierras. Al ver lo frustrado que se ha vuelto, Alna le dice con gentileza que probablemente sea hora de dejar descansar la idea. Le recuerda que todos ya saben que los cultivos simplemente no pueden crecer en ese dominio. Díaz se toma un momento para pensar en sus palabras antes de finalmente estar de acuerdo. Se da cuenta de que ella tiene razón, así que los dos regresan tranquilamente a casa juntos, decidiendo dejar atrás por ahora la idea de cultivar. Ai-han y Senai notan lo decepcionado que se ve Díaz después de renunciar a la granja y desean desesperadamente hacer algo para ayudarlo. Las gemelas sacan su amuleto lunar y hablan a través de él, esperando contactar a su mamá y a su papá. Sin embargo, en lugar de escuchar las voces de sus padres, una extraña voz responde de repente a su llamado y le suplica desesperadamente que la ayuden. Suena aterrorizada y no deja de gritar para que alguien la salve. Al escuchar los gritos, Ai-han y Senai notan que la voz parece provenir del interior de una de las yurtas. Curiosas y un poco nerviosas, las dos entran lentamente para descubrir que las está esperando. Ai-han y Senai trabajan juntas para abrir la caja, pero se quedan sorprendidas cuando encuentran a uno de los ratones escondido dentro. La ratoncita inmediatamente comienza a suplicar por su vida, pero las gemelas le aseguran que no van a hacerle daño. Se presentan y le preguntan cómo se llama. Ella les dice que su nombre es Aimer y que es miembro del clan de los hombres ratón. Aunque parece pequeña, Aimer explica que en realidad ya es una mujer adulta. Luego les muestra el libro que ha estado estudiando. Las gemelas le preguntan cómo terminó dentro de la caja y suponen que estaba siendo castigada, pero Aimer les explica que la situación es un poco más complicada que eso. Su clan había estado planeando algo contra Díaz y Aimer terminó involucrada en la situación. Las gemelas entonces le preguntan si es amiga de Díaz, pero Aimer dice que ni siquiera lo ha conocido antes. Las gemelas deciden pedirle consejo a Aimer sobre un secreto del que Díaz y los demás no pueden enterarse bajo ninguna circunstancia. Después de escucharlo todo, Aimer se da cuenta de que las gemelas son miembros del clan de la gente del bosque. Descubre que la gente del bosque viven en el bosque, lo protegen y, con el tiempo, se convierten en uno con él. Senai le muestra a Aimer su collar y le explica la tradición de su clan. Cuando un agente del bosque está cerca de morir, deposita su fuerza y sus conocimientos dentro de una semilla. Luego esa semilla se le entrega a alguien de confianza, quien la protege y la cuida hasta que crece y se convierte en un árbol. El árbol se convierte
convierte en una especie de tumba para la persona que falleció. Al tocarlo, pueden sentir las emociones del difunto e incluso adquirir parte de sus conocimientos, haciendo que el árbol sea casi como un libro viviente. Aimer comprende todo rápidamente, impresionando a las gemelas con lo rápido que aprende. Senai entonces explica que todavía son niñas, por lo que sus habilidades son limitadas. Pueden hacer brotar plantas y crear pequeñas barreras, pero tienen prohibido mostrar estos poderes a los humanos. Sus padres les hicieron prometer que nunca revelarían sus habilidades porque temían que, tarde o temprano, los humanos terminaran usando mal su poder. Aimer comprende su situación, pero se pregunta por qué siguen viviendo con Díaz si se supone que deben ocultar sus poderes. Las gemelas admiten que alguna vez pensaron en escapar, pero Díaz fue tan amable y acogedor con ellas que no pudieron decidirse a marcharse. También dice que todos en la aldea las tratan con cariño y que ahora consideran a los aldeanos como su familia. Saben que Díaz trabaja duro todos los días intentando cultivar la tierra, pero nada parece funcionar porque el poder de la tierra está siendo drenado constantemente. Las gemelas creen que una barrera podría evitar que esto siga ocurriendo. No creen que Díaz vaya a usar mal sus poderes, pero aún así quieren mantener la promesa que les hicieron a sus padres. Por eso le preguntan a Aimer si existe alguna forma de crear la barrera sin que nadie se dé cuenta. Aimer sugiere hacerlo durante la noche mientras todos estén dormidos. Las gemelas señalan que ellas también estarán dormidas, pero Aimer promete despertarlas y guiarlas hasta los campos de cultivo. Como tiene una excelente visión nocturna, las gemelas aceptan felizmente el plan. Después de que las gemelas se marchan, Aimer espera en silencio que su plan realmente funcione. Más tarde esa noche, Aimer se levanta para beber un poco de agua antes de escabullirse por un pequeño agujero en la tienda. Rápidamente se dirige a despertar a las gemelas, pero en el camino nota que Díaz está durmiendo cerca. En el momento en que percibe el olor de sus axilas sudadas, retrocede de inmediato con disgusto. Aimer entonces se apresura hacia Aihan y Senai y las despierta con cuidado, tal como había prometido. Las gemelas salen sigilosamente con ella, pero en cuanto se adentran en la oscuridad, comienzan a ponerse nerviosas. El bosque se ve mucho más aterrador por la noche y no están acostumbradas a estar solas afuera. Aimer les pregunta qué hacen normalmente cuando necesitan ir al baño durante la noche. Las gemelas explican que Alna y Díaz siempre las acompañan. Aimer se da cuenta de que llevarlas hasta los campos sin que nadie lo note podría ser más difícil de lo que esperaba. Sin embargo, Aihan agarra el collar alrededor de su cuello y observa la semilla que sus padres les confiaron. Recordar su promesa les da a las gemelas el valor que necesitan para continuar. Las tres finalmente llegan al campo. Las gemelas se arrodillan y comienzan a realizar su ritual mientras Aimer observa. Una brillante luz verde las rodea mientras usan sus poderes para restaurar la energía de la tierra. Aimer queda sorprendida por todo lo que son capaces de hacer a pesar de ser tan jóvenes. Una vez terminado el ritual, las gemelas están completamente agotadas y apenas pueden mantener los ojos abiertos. Comienzan a regresar a la tienda para dormir, pero están tan cansadas que accidentalmente se olvidan de soltar a Aimer. Como resultado, Aimer termina durmiendo junto a ellas durante el resto de la noche. Mientras tanto, en un restaurante local, un hombre con una capucha roja escucha a unos aldeanos hablar sobre Eldan, quien está viajando hacia la capital real. Planea presentarle al rey la piedra mágica del dragón de tierra que recibió de Díaz. Los aldeanos están emocionados porque creen que esto mejorará la reputación de Eldan. Si eventualmente se convierte en el nuevo señor del dominio, piensan que Casdex se volverá un lugar más seguro. También hablan sobre el extraño rumor de que Díaz tiene una esposa semi-humana. Les parece algo inusual porque Díaz viene del este, donde la gente es conocida por sentir rechazo hacia los semi-humanos. Aún así, suponen que debió haber sido amor a primera vista. La conversación entonces pasa al clan de los hombres ratón. Alguien afirma que otra persona las manipuló para causar problemas en el territorio de Díaz y dice que el culpable podría haber sido un miembro del clan de la raza mono. Sin embargo, los demás descartan la historia y creen que los hombres ratón simplemente están inventando excusas para evitar asumir la responsabilidad. El hombre de la capucha roja finalmente abandona el restaurante y entra en un callejón cercano. Se quita la capucha y admite con rabia que está frustrado porque su plan para manipular al clan de los hombres ratón fracasó. Este contratiempo ha perjudicado sus planes, pero jura que algún día matará a Díaz. En otro lugar, varios caballeros hablan sobre la noticia de que Casdex tendrá un nuevo señor. Creen que esto causará serios problemas para el segundo príncipe Macer porque el anterior señor controlaba gran parte del comercio del oeste, lo que hacía que Macer fuera extremadamente rico. Eldan también está haciendo todo lo posible para distanciarse de Macer. Los caballeros se preguntan si esto podría permitir que el primer príncipe Richard se convirtiera en príncipe heredero, pero creen que sigue siendo poco probable porque las otras tres princesas aún no se han rendido. Sí están de acuerdo en que la princesa Diane casi no tiene posibilidades de ganar. Sin embargo, uno de los guardias entra corriendo de repente con una noticia sorprendente. La princesa Diane ya abandonó la capital real acompañada por una enorme cantidad de soldados. Los caballeros simplemente
se encogen de hombros y dicen que lidiar con ella es problema de alguien más. A la mañana siguiente, Alna se despierta gritando cuando ve a Aimer durmiendo en los brazos de Senai. Inmediatamente agarra a ambas y les da un baño muy minucioso porque saben que los ratones pueden ser portadores de enfermedades peligrosas. Aimer se disculpa con Alna por lo sucedido, pero Alna simplemente le dice que deje de hablar y se concentre en lavarse bien. Después de asegurarse de que las tres estén limpias, Alna hace que se sienten juntas en una esquina y reflexionen sobre lo que han hecho. Díaz piensa que Alna quizás está siendo un poco demasiado dura con ellas, pero también entiende que recibir un buen regaño puede ser una lección y una experiencia valiosa para ellas. Díaz entonces vuelve a mirar a Aimer y se da cuenta de que debe haber sido una de las atacantes que no logró notar durante el ataque del clan de los hombres ratón. Sin embargo, Anna le dice que el estado de Aimer parece de color azul, lo que significa que no se considera una enemiga. Debido a eso, nuestro prota decide no preocuparse por ella y simplemente le permite quedarse con los demás. Un poco más tarde, una de las ancianas llama a Díaz y le muestra emocionada algo que está sucediendo en los campos de cultivo. Los cultivos finalmente están comenzando a mostrar señales de vida. La anciana está especialmente impresionada porque la hierba está creciendo siguiendo un extraño patrón circular, a pesar de que utilizaron dos tipos de tierra completamente diferentes en el campo. Alna está extremadamente feliz al ver el progreso y elogia a Díaz por todo el esfuerzo que ha estado dedicando a los cultivos. Le dice lo feliz que está de que todo su trabajo finalmente esté comenzando a dar frutos. Díaz dice que él también está feliz. Aunque Díaz obviamente está contento de ver que los campos de cultivo finalmente están progresando, lo que lo hace aún más feliz es ver lo emocionada y feliz que está Alna por ello. Verla feliz hace que todo su esfuerzo haya valido aún más la pena. Más tarde, Díaz sale de la tienda cargando la caja de madera en la que Aimer había estado atrapado originalmente. Sin embargo, justo cuando sale, una paloma aparece de la nada, aterriza sobre la caja y comienza a hablar. Él queda completamente desconcertado al escuchar hablar al ave. Con cuidado, levanta la paloma y la coloca en el suelo antes de que ésta se presente. Dice que su nombre es Geraint y que es un mensajero especial que trabaja directamente para Lord Eldan. Geraint explica que en realidad es un semi-humano perteneciente al clan de los hombres paloma. Luego le dice a Díaz que tiene una importante carta de Lord Eldan que recibió órdenes de entregarle personalmente. Díaz abre la carta y lee su contenido. Resulta ser un mensaje del Lord Eldan acerca de algunos hombres perro que recientemente se han interesado en mudarse al dominio de Díaz. Eldan quiere saber si Díaz estaría dispuesto a aceptarlos como nuevos residentes y permitirles convertirse en sus subordinados. Geraint entonces explica que los otros hombres perro se enteraron del dominio de Díaz gracias a un miembro de su clan que ya vive allí. Después de enterarse de la vida pacífica que llevan en el territorio de Díaz, los otros hombres perro han decidido que también querían mudarse allí y vivir permanentemente. Díaz no tiene ningún problema con la idea y dice que está dispuesto a permitir que se muden. Sin embargo, explica que primero necesitará obtener la aprobación del resto de la aldea antes de tomar la decisión final. Una vez que todos estén de acuerdo, los hombres perro podrán mudarse al dominio y pasar a formar parte de la comunidad. Díaz les cuenta a los demás sobre los hombres perro que están interesados en mudarse a su dominio. Las gemelas están especialmente emocionadas con la idea de tener perros viviendo con ellos, aunque Díaz les recuerda que la decisión todavía no está completamente tomada. Después de hablar sobre eso, él le dice a Alna que quiere hablar con ella en privado. Los dos salen afuera y Alna le explica que las gemelas todavía se niegan a decirle porque tenían a una ratoncita durmiendo en su cama. Díaz piensa que deben tener una buena razón para mantenerlo en secreto, así que le dice a Alna que simplemente deberían esperar hasta que las gemelas estén listas para explicarlo todo por sí mismas. Alna acepta que probablemente sea lo mejor. Díaz entonces le pregunta a Alna qué piensa sobre permitir que más personas se conviertan en sus súbditos. Alna está de acuerdo con la idea y parece no tener ningún problema con permitir que más personas se unan a su creciente comunidad. Más tarde, Aimer se acerca a Díaz, hace una reverencia respetuosa y le pregunta si puede quedarse a vivir en su dominio. Nuestro prota acepta, pero siente curiosidad por saber por qué quiere quedarse allí cuando simplemente podría regresar al dominio de Eldan. Aimer explica que quiere quedarse porque se ha encariñado con Aihan y Senai. Le agradan mucho las dos y quiere permanecer a su lado para poder ayudarlas a crecer y aprender. También explica que sabe leer y conoce matemáticas básicas, por lo que podría esforzarse como su tutora y ayudar con su educación. Díaz mira a Alna y le pide su opinión antes de tomar la decisión final. Alna acepta regañadientes que Aimer se quede, pero le pone una condición. Aimer debe asegurarse de mantener una buena higiene. Con todo decidido, Díaz le da a Geriant el mensaje de que ha decidido aceptar tanto a los hombres perro como a Aimer en su dominio. Geriant toma la nota de información antes de extender sus alas y salir volando para llevarle la noticia a Lord Eldan. Más tarde esa noche, Díaz es despertado repentinamente por Alna. Ella le dice que puede sentir a varios visitantes acercándose a su territorio. Los dos salen rápidamente de la aldea y se dirigen hacia el valle para ver
ver quién se aproxima. Mientras avanzan hacia allí, Alna supone que los visitantes deben ser los hombres perro que estaban esperando. Puede sentir claramente una presencia grande junto con varias más pequeñas, lo que parece confundir con lo que les habían dicho sobre el grupo. Sin embargo, Díaz se confunde cuando Alna menciona la presencia grande. Le pregunta qué quiere decir con eso, y cuando levanta la mirada, queda completamente sorprendido. Los hombres perro no simplemente están viajando hacia la aldea, están corriendo desesperadamente por sus vidas mientras una anaconda gigantesca los persigue. Alna inmediatamente intenta tomar su arco con la intención de acabar con la enorme serpiente, pero de repente se da cuenta de que dejó su arco en casa. Antes de que cualquiera de los dos pueda hacer algo, la enorme anaconda atrapa a uno de los hombres perro entre sus mandíbulas y lo levanta del suelo. Al ver esto, Díaz corre inmediatamente hacia adelante para salvarlo, a pesar de estar completamente desarmado. Díaz logra asestar un poderoso golpe directamente en la cabeza de la anaconda, dejando aturdida a la gigantesca serpiente. Aprovechando la oportunidad, la agarra por el cuello y la estrangula hasta que finalmente deja de moverse. Alna corre inmediatamente hacia Díaz y lo regaña por haber sido tan imprudente como para lanzarse a una peligrosa batalla sin llevar ningún arma. Sin embargo, rápidamente admite que ella tiene la misma culpa, ya que también salió hasta allí sin llevar un arma. Antes de que puedan decir algo más, de repente escuchan una voz proveniente del interior de la boca de la anaconda. La boca de la serpiente se abre, revelando a uno de los hombres perro que había sido tragado por el monstruo. Los demás hombres perro corren inmediatamente hacia él y se sienten aliviados al ver que sobrevivió al ataque. Después de asegurarse de que todos están a salvo, una chica se vuelve hacia Díaz y Alna y les agradece por haberle salvado la vida. En respuesta, Díaz y Alna simplemente hacen una reverencia ante ellos y se presentan como los gobernantes de este dominio. La chica se sorprende al ver a su señor saludándolos con tanto respeto. Rápidamente se dan cuenta de que venir a este lugar quizá haya sido la decisión correcta después de todo, y comienzan a celebrar. Luego ella se presenta como Canis, explica que trabaja para Lord Eldan como su cuidadora y que le han asignado la tarea de actuar como guía durante su visita. Canis entonces explica que hay 3 canes diferentes entre los hombres perro que esperan poder migrar al dominio de Díaz. El primer grupo tiene pelaje oscuro y pertenece al clan Tibe Masti. El líder de su clan da un paso al frente y se presenta como Murphy. El segundo grupo tiene pelaje marrón y pertenece al clan Ba Senji. Su líder también da un paso al frente y se presenta como Sedorio. Finalmente, el grupo de pelaje blanco y negro pertenece al clan Aosun Chef. Su líder da un paso al frente con nerviosismo y se presenta como Chef. Canis entonces le dice a Díaz que los nombres de sus clanes son extremadamente importantes para los hombres perro, así que les pide que haga todo lo posible por recordarlos. Alna entonces se acerca a Díaz y le informa que ha evaluado a los 3 grupos. Le revela que ninguno de los hombres perro mostró tendencias hostiles. Nuestro prota se sorprende al escuchar esto porque esperaba que pudieran haber algunas personas entre ellos capaces de causar problemas. Canis entonces explica otra cosa importante sobre los hombres perro. Ellos odian por completo quedarse sin nada que hacer. Debido a esto, le pregunta a Díaz si hay algún trabajo en el que necesiten ayuda. Díaz le dice inmediatamente que eso no será un problema porque ya puede pensar en muchos trabajos de los que podrían encargarse. Algunos de ellos podrían ayudar a construir y mantener las cisternas, mientras que otros podrían colaborar con el cuidado del ganado. Aquellos que no sean aptos para trabajos únicos podrían servir al dominio como soldados. Sin embargo, Canis duda que esta última idea pueda funcionar. Explica que los hombres perro tienen patas en lugar de manos, lo que significa que no pueden sujetar ni utilizar armas correctamente. Díaz comprende su preocupación, pero no abandona la idea. Después de enterarse de que Canis se quedará en el dominio durante un tiempo para poder informarle de todo a Lord Eldan, Díaz le asegura que encontrará una manera de convencerla. Poco después, Díaz regresa al dominio junto con todos los demás. Klaus los ve llegar por casualidad e inmediatamente siente curiosidad. Corre hacia Díaz, ansioso por descubrir quiénes son estas nuevas personas. Díaz presenta a Klaus con Canis, y en el momento en que Klaus posa sus ojos sobre ella, se enamora de inmediato. Poco después, los demás continúan caminando por el pueblo para poder darles a los hombres perro un recorrido apropiado por su nuevo hogar. Mientras avanzan, Alna nota fácilmente que Klaus ya ha comenzado a sentir algo por Canis. 10 días después, los hombres perro ya se han instalado y están haciendo un excelente trabajo ayudando en todo el dominio. Senai y Aihan también han comenzado su propio jardín y, gracias a la ayuda de los hombres perro, el jardín ya está creciendo bastante bien. Mientras tanto, algunos de los otros hombres perro han comenzado su entrenamiento de combate. Sorprendentemente, su entrenamiento está avanzando extremadamente bien. Ya se han vuelto lo suficientemente fuertes como para derrotar a Klaus durante sus prácticas. Díaz observa el entrenamiento y queda sorprendido por su progreso. Se da cuenta de lo impresionante que es que los hombres perros solo hayan necesitado 10 días para volverse lo suficientemente fuertes
fuertes como para vencer a alguien tan hábil como Klaus. Después de ver su progreso, Katniss finalmente se convence de que los hombres perro son capaces de defenderse por sí mismos en combate. Más tarde, Díaz sale a inspeccionar los campos. Mientras él está afuera, uno de los hombres perros se tuerce accidentalmente el tobillo. Klaus se acerca de inmediato y comienza a tratar la lesión. Katniss también corre hacia ellos para ayudar a atender al perro herido. Ella se sorprende al ver que Klaus, a pesar de ser humano, no dudó ni un solo segundo en ayudar a uno de los hombres perro. Klaus simplemente le dice que su raza no le importa. Lo único que importa es que uno de sus camaradas ha resultado herido y necesita ayuda. Al escuchar esto, Katniss se siente un poco avergonzada y se sonroja. Mientras tanto, en el reino de Sans Serif, la princesa Diane entra en una tumba con la intención de apoderarse del cetro oculto en su interior. Sus subordinados le advierten que las cosas podrían salir mal si se descubre que ha estado robando tesoros de las tumbas. Sin embargo, Diane no está preocupada. Ella cree que nadie se atreverá a cuestionar sus acciones. Ella sigue decidida a derrotar a Díaz y está convencida de que poseer el cetro le dará suficiente poder para lograrlo. Diane también planea utilizar el cetro para derrotar a sus hermanos y eventualmente tomar el control de todo el reino para ella sola. Diane entonces le dice a Prinesia que tiene otra arma secreta. Saca el sello del rey y afirma que, con él, apoderarse del reino será fácil. Sin embargo, Diane no se da cuenta de que todo lo que está sucediendo, en realidad, forma parte de una estrategia de manipulación. Macer está acechando en secreto fuera de la tumba y ha estado utilizando a Diane para sus propios propósitos. Él piensa que, si Diane consigue matar a Díaz, finalmente tendrá la oportunidad de vengarse. Pero si Diane termina muriendo en su lugar, cree que aún así conseguirá algo al demostrar su valor y hacer quedar mal a su padre. Más tarde esa noche, los miembros de la realeza se reúnen y discuten el hecho de que Diane ha robado tanto el cetro como el sello del rey. Todos consideran que sus acciones son increíblemente estúpidas y finalmente se vuelven hacia el príncipe Richard para preguntarle qué piensa hacer a continuación. Richard cree que lo mejor es no interferir con Diane. Si se involucran, corren el riesgo de encontrarse con Díaz, y eso es algo que Richard quiere evitar. Los demás se sienten confundidos por esto. Se preguntan por qué Díaz es considerado una amenaza tan seria, así que Richard decide explicar su razonamiento contándole sobre el pasado de Díaz. Durante la guerra se dio la orden de masacrar a los civiles del reino enemigo. Sin embargo, Díaz se negó a obedecer la orden. En cambio, detuvo a sus propios soldados para impedir que mataran a los civiles. En otras palabras, Díaz ya ha demostrado que está dispuesto a desafiar directamente las órdenes del reino si considera que esas órdenes son incorrectas. Richard entonces menciona otra parte de la historia de Díaz. Díaz se ganó el apodo de rompebolas debido a un incidente relacionado con una unidad militar formada por hijos de nobles que querían hacerse un nombre. El joven Macer formaba parte de ese grupo. Un día, Díaz entró y encontró al grupo causando problemas a una chica. Rápidamente los ató a todos y exigió saber por qué se estaban comportando de esa manera. Macer explicó que tenía la mirada puesta en una hermosa mujer y querían ir tras ella. A Díaz no le importó su excusa y simplemente le dio una patada a Macer directamente en los testículos. Normalmente Díaz debería haber sido llevado a juicio por atacar a un noble como Macer. Sin embargo, el rey terminó recompensando a Díaz por negarse a quedarse de brazos cruzados mientras los nobles abusaban de su posición. Debido a eso, el caso contra Díaz fue desestimado. Esta es la razón por la que Richard considera a Díaz tan peligroso. Él no es alguien que vaya a obedecer órdenes ciegamente, incluso cuando esas órdenes vienen directamente del reino. Todos en la habitación se enteran de las despiadadas pero nobles acciones que Díaz ha llevado a cabo en el pasado, y algunos incluso comienzan a admirarlo. Díaz desempeñó un papel crucial al corregir muchos de los errores cometidos durante la guerra, así que para el rey Díaz es prácticamente un héroe. Incluso llegó a salvarle la vida al rey en una ocasión. Los nobles entonces se preguntan por qué Díaz fue enviado lejos sin nada de dinero si supuestamente era tan cercano al emperador. Richard explica que en realidad se había destinado una gran cantidad de dinero para Díaz, pero Macer lo robó en secreto, dejando a Díaz sin nada. Richard cree que el reino terminará cayendo si este tipo de corrupción continúa. Deja caer algo de dinero sobre la mesa y le dice a Narius que su misión es traer de vuelta a Diane y recuperar el sello del rey antes de que ella tenga la oportunidad de entrar en contacto con Díaz. Richard entonces agrega que si Narius llega a encontrarse con Díaz por el camino, debe entregarle la mitad del dinero. Richard asume que Díaz debe estar teniendo dificultades para sobrevivir sin los fondos adecuados. Mientras tanto, Diane llega al dominio de Kasdek y le dice directamente a Eldan que Díaz es un traidor. Anuncia que ha venido para derrotar a Díaz y confiscar todos sus bienes, y le pide a Eldan que coopere con ella. Eldan queda completamente desconcertado por esta acusación. Inmediatamente le pregunta a Diane si tiene alguna prueba de que Díaz sea realmente un traidor. Diane ni siquiera se molesta en responder. En su lugar, presenta un decreto real que ella misma creó utilizando
usando el sello del rey. El decreto ordena al dominio de Kasdek cooperar con ella y ayudarla a derrotar a Díaz. Al ver el sello del rey en el decreto, deja a Eldan completamente sorprendido. Mientras tanto, de regreso en el dominio de Díaz, finalmente han conseguido que la cisterna funcione correctamente, pero justo cuando comienzan a disfrutar de su progreso, Geraint desciende repentinamente volando y le informa a Díaz que ha ocurrido algo urgente. De vuelta en el dominio de Kasdek, Eldan y uno de sus colegas examinan cuidadosamente el decreto real. Inmediatamente se dan cuenta de que el documento en sí es falso. Sin embargo, debido a que lleva el sello del rey, oficialmente no pueden hacer nada al respecto. Eldan les dice a todos que retrasen las cosas durante el mayor tiempo posible. Algunos de los demás suponen que Eldan solo quiere retrasar a Dian porque es amigo de Díaz, pero Eldan explica que esto no se trata simplemente de amistad. Díaz está en las praderas cultivando tierras que nadie más ha sido capaz de aprovechar. Lo que está logrando podría tener un enorme impacto en toda la región. Después de escuchar esto, los demás comprenden inmediatamente la postura de Eldan y están de acuerdo con él. Justo entonces Geriant entra volando repentinamente en la habitación llevando una respuesta de Díaz. Eldan abre la carta y queda completamente sorprendido por lo que lee. Díaz le ha ordenado a Eldan que coopere con Dian exactamente como exige el decreto, y todos quedan impactados por su decisión. Mientras tanto, Díaz y los demás comienzan a prepararse para lo que está por venir. Canis está especialmente preocupada. Se pone emocional mientras habla con Klaus porque no quiere que salga y arriesgue su vida en la batalla que se avecina. Klaus la tranquiliza y le promete que regresará con ella. Sus palabras logran levantarle el ánimo a Canis, aunque claramente sigue preocupada. Finalmente, frente al dominio, Díaz y Klaus observan al ejército que se aproxima. Una enorme fuerza liderada por la princesa Dian se encuentra a las afueras del dominio, lista para atacar. Díaz contempla al ejército y se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Piensa que si quieren una guerra, entonces la tendrán. Díaz admite que la cantidad de enemigos es impresionante, especialmente porque a su lado solo cuentan con 10 mastis liderados por Marv y Aimer. Klaus realmente desearía que Eldan también estuviera luchando junto a ellos, pero Díaz dice que, aunque Eldan tiene sus dudas, le escribió una carta diciéndole que simplemente siguiera el plan, así que nada de esto es culpa de Eldan. Klaus entonces se pregunta por qué ninguno de los Onikin, incluida Alna, está allí, y Díaz explica que prometió mantener oculta la aldea de los Onikin, y que Alna es la encargada de mantenerlos a todos a salvo. En otras palabras, el resultado de hoy depende únicamente de Díaz y Klaus. Díaz reflexiona y se da cuenta de que habría sido bastante fácil para los Onikin reconstruir sus casas y simplemente huir por las llanuras para escapar de sus enemigos, pero eso habría significado renunciar al jardín que Aigen y Senai se esforzaron tanto en construir. Como su señor, Díaz jura protegerlos a todos, sin importar lo que pase. Entonces el enemigo hace sonar una campana de guerra y Díaz les dice a sus compañeros que se preparen, ya que el enemigo cargará contra ellos en cuanto la campana deje de sonar. Su plan es simple: correrán de un lado a otro para atraer al enemigo hacia las trampas, encontrarán una manera de dividir sus fuerzas y luego derribarán a Dian con un repentino ataque sorpresa. Sinceramente, Díaz preferiría que hoy no hubiera ninguna muerte, pero sabe que no hay garantía de que las cosas vayan a mantenerse así. De repente, el ejército enemigo carga contra ellos y Díaz se prepara para luchar, pero el ejército se detiene de golpe, confundiendo tanto a Díaz como a Klaus. Klaus mira a través de su telescopio y se da cuenta de que los soldados simplemente estaban alejándose de Dian, quien se encuentra en el centro, dividiéndose hacia los flancos izquierdo y derecho. Nuestro prota está realmente confundido sobre lo que está pasando, así que decide que lo mejor es simplemente esperar y seguir esperando hasta que el enemigo haga su próximo movimiento. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, uno de los caballeros corre hacia Eldan y le pregunta por qué todavía no ha ordenado a sus fuerzas atacar a Díaz. Eldan responde tranquilamente que está cumpliendo el último deseo de su padre y que, como noble, tiene la intención de respetar debidamente su hora del té. El caballero considera que esto es completamente absurdo y que no es una razón válida para desobedecer un decreto real. Eldan responde que ya ha cumplido con el decreto al proporcionar más que suficientes provisiones, fondos y tropas. Más allá de eso, añade Eldan, enviar a 1000 hombres para luchar contra apenas 2 oponentes sería rebajarse demasiado. Camalots entonces añade que, si el caballero insiste, estarán dispuestos a hablar del asunto una vez que termine la hora del té, y escuchar esto solo enfurece aún más al caballero. Al mismo tiempo, Gordon, el capitán de los caballeros, finalmente comprende por qué ninguno de los demás aventureros estuvo dispuesto a aceptar este trabajo en primer lugar. Simplemente les dice a los demás que se van de allí ahora mismo. Ellos preguntan por qué, especialmente porque lo único que tienen que hacer es derrotar a 2 hombres a cambio de una recompensa tan enorme. Gordon explica que, si se enfrentan a Díaz, todos los mercenarios de todo el reino se volverían contra ellos, especialmente porque Díaz salvó a muchos de ellos durante la guerra. El noble que los contrató corre hacia Gordon y exige saber por
porque él y sus hombres no están entrando en combate. Gordon simplemente le devuelve el pago al hombre y le dice que la próxima vez debería revelar exactamente contra quién tendrán que enfrentarse antes de que siquiera comience el trabajo. Luego él y sus hombres se marchan. Observando a través de su telescopio, Díaz se sorprende al ver a los mercenarios alejándose del campo de batalla. También puede ver que Eldan está ocupado ganando tiempo mientras toma el té y que Diane está claramente frustrada por todo lo que está ocurriendo. Al escuchar esto, Klaus se da cuenta de que ahora lo único que queda son los 50 soldados apostados en el centro, aunque está claro que carecen tanto de moral como de verdadera experiencia en combate. Díaz está seguro de que ganarían si luchan juntos, así que lanza un grito de guerra y carga contra ellos junto a Klaus. Mientras tanto, Alna también está observando todo lo que sucede desde la distancia y piensa que si Díaz se niega a levantar la mano contra Diane, entonces ella misma tendrá que encargarse del asunto. En el campo de batalla, nuestro prota entra en acción y derrota fácilmente a varios soldados usando su lanza de combate, mientras que Klaus también derrota por su cuenta a un par de soldados, impulsado por su deseo de proteger a las personas que aprecia. Después de derrotar aproximadamente a la mitad de las fuerzas enemigas, Díaz se da cuenta de lo extraordinarios que se han vuelto los movimientos de los Matis gracias a la práctica. Fue Klaus quien originalmente ideó el equipo que utilizarían en batalla, y todo está saliendo exactamente según lo planeado. Mientras tanto, Eldan y Camalots continúan observando la batalla desde la distancia, y Eldan le pregunta a Camalots qué piensa sobre la forma en que lucha Díaz. Camalots señala inmediatamente que lo más impresionante es la resistencia aparentemente inagotable de Díaz y su enorme fuerza física, pero incluso con todo eso, está claro que todavía se está conteniendo bastante, y también es evidente que Klaus cumple perfectamente su función como la mano derecha de Díaz en el campo de batalla. Esto hace que ambos se den cuenta de que quizás subestimaron a Klaus y Díaz anteriormente. Mientras tanto, Diane está perdiendo completamente los estribos porque nada está saliendo según lo planeado. Entonces, de repente, Diane logra esquivar por poco una lluvia de flechas y queda confundida sobre de dónde vinieron. En realidad, las flechas estaban siendo disparadas por Alna y los demás hombres perro, quienes en este momento están disfrazados y manteniéndose ocultos. Cuando los hombres perro le preguntan a Alna qué deberían hacer ahora, ella explica que planea obligar a Diane a adentrarse profundamente en el bosque oriental. Así que en cuanto Diane empieza a correr, Alna inmediatamente va tras ella, con su arco en la mano, decidida a darle una lección y asegurarse de que nunca vuelva a pensar en interferir con el territorio de Díaz. Diane finalmente llega al bosque y apenas consigue esquivar las flechas que Alna sigue disparándole. Alna sabe que sería mucho más rápido simplemente matar a Diane, pero también sabe que Díaz jamás aprobaría algo así. Por eso continúa disparando tiros de advertencia, asegurándose de que Diane entienda que no es bienvenida allí. Pero entonces varios caballeros aparecen de repente y detienen a Diane. Consideran que tienen suerte de que Díaz todavía no la haya ejecutado y rápidamente le quitan el sello del rey. Creen que su trabajo ha terminado y se preparan para marcharse. Sin embargo, de repente más flechas de Alna vuelan hacia ellos, dejando a los caballeros confundidos sobre de dónde vienen los ataques. Suponen que la persona que dispara las flechas debe ser uno de los hombres de Díaz. Entonces Narius explica que, en realidad, ellos también están del lado de Díaz. Saca una bolsa llena de monedas de oro que el príncipe Richard había destinado para Díaz y la deja caer al suelo. Luego explica que las cosas resultarían mucho mejor para Díaz si simplemente le entregaran a Diane a Richard en lugar de mantenerla allí. Alna responde disparando una flecha directamente a través de la bolsa, haciéndola salir volando de su mano. Narius acepta de inmediato dejarle el oro y los caballeros rápidamente salen corriendo. Alna se acerca y recoge la bolsa de monedas de oro. Supone que ese hombre debe estar relacionado con el huérfano que Díaz crió, aunque su evaluación de alma mostró que su alma era blanca con un ligero tono rojizo. Aún así, Alna decide no preocuparse por eso por ahora. Simplemente le informará a Díaz de todo lo ocurrido, y una vez que todo haya terminado, piensa que también podría darle un buen masaje en la espalda. Mientras tanto, Díaz y sus compañeros salen victoriosos de la batalla después de que sus oponentes se rindan. Por suerte, solo hay pocos heridos y ninguna muerte. Él sigue decepcionado porque Diane logró escapar, ya que realmente quería tener la oportunidad de decirle unas cuantas cosas. Entonces Aimer se acerca y empieza a morderle el cabello a Díaz, porque no siguió su plan ni utilizó las trampas que habían preparado. Díaz solo puede admitir que fue culpa suya. Poco después, Eldan se acerca con una sonrisa en el rostro y anuncia que ha venido a rendirse y a discutir la liberación de los prisioneros. Díaz se sienta con Eldan para hablar sobre la situación, pero está confundido sobre por qué Eldan se está rindiendo cuando su ejército todavía tiene suficientes hombres para continuar luchando. Eldan explica que llevaron un ejército invasor directamente al territorio de Díaz, lo cual se considera un acto de agresión. Además de eso, Diane ya ha huido, lo que significa que la credibilidad del decreto real
Eldan, que permitió la invasión, ahora ha quedado en duda. Debido a todo esto, Eldan cree que no tiene más opción que rendirse e intentar negociar una solución pacífica. Nuestra prota comprende su razonamiento y acepta la propuesta de paz de Eldan. Justo entonces Alna llega y explica que estuvo ocupada persiguiendo a Diane y que durante el camino se encontró con un mensajero de un niño llamado Richard, a quien Díaz había criado tiempo atrás. Eldan queda completamente impactado en cuanto escucha ese nombre. A Alna le dijeron que Richard sería quien juzgaría a Diane y quien también había enviado ese dinero para Díaz. Él se alegra al escuchar eso, aunque Eldan ya está ideando un plan al darse cuenta de que Richard está involucrado. Al caer el sol, Díaz arrastra el carruaje de regreso a casa y Alna señala que el club de esposas Iluk les está facilitando mucho el transporte de todo el botín. Los bienes entregados por Eldan como reparación significan que ahora tienen todavía más cosas que llevar, así que realmente agradecen la ayuda adicional. Dicho esto, Díaz recuerda que originalmente le había pedido a Alna que se quedara atrás para poder mantener oculta toda la aldea, y Alna le recuerda que sí le había pedido que las esposas Iluk también estarían en el campo de batalla. Ella empieza a enfadarse un poco al darse cuenta de que él simplemente había aceptado todo sin siquiera pensarlo bien. Poco después regresan a casa, y las gemelas corren directamente a los brazos de Díaz, mientras Canis corre hacia Klaus para abrazarlo, agradeciéndole por haber regresado sano y salvo. Alna los observa abrazándose desde la distancia, y confirma en silencio que los dos ya son oficialmente una pareja. Entonces Díaz nota una extraña vara que uno de los perros está sosteniendo, y después de recogerla, Alna puede sentir que algún tipo de energía mágica emana de ella. Decide probarla añadiéndole un poco de su propia magia, pero no sucede absolutamente nada. Nuestra prota entonces sostiene la vara él mismo y esta le transmite una sensación familiar, exactamente la misma que siente cada vez que sostiene su hacha de batalla. De repente la vara se activa y libera una amplia corriente de fuego, tomando absolutamente a todos por sorpresa. Mientras tanto, en la capital real, el príncipe Macer está furioso porque el noble ya ha fracasado 3 veces distintas en su intento de acabar con Díaz. El noble le ruega a Macer que le dé una última oportunidad, pero Macer se niega rotundamente y los guardias entran para sacarlo a la fuerza mientras él intenta resistirse desesperadamente. Más tarde, el príncipe Richard celebra una reunión con los demás nobles y les informa que Diane ha provocado la ira del rey y desde entonces ha sido confinada en el templo. Macer también consiguió desviar toda la culpa por haber robado el dinero destinado a Díaz, responsabilizando del crimen a un noble de su propia facción. Así que, aunque personalmente logró evitar un castigo directo, toda su facción terminó derrumbándose como consecuencia. Al escuchar todo esto, todos se dan cuenta de que esto acerca a Richard un paso más a convertirse en rey, pero escuchar eso pone a Richard de bastante mal humor, así que simplemente sale furioso de la habitación. Narius se pregunta qué pudo haber puesto a Richard de tan mal humor, y Child explica que, en todo este dilema, parece que el príncipe Richard es el único ganador a simple vista, pero el verdadero vencedor es en realidad Eldan. Cuando Eldan tuvo su audiencia con el rey, pidió directamente una exención de impuestos durante 3 años, tanto para su propio territorio como para el territorio de Díaz. El rey aceptó, ya que, después de todo, fue él quien cometió el error en toda esta situación al permitir que el sello saliera de su posesión en primer lugar. Gazdek controla prácticamente toda la ruta comercial del oeste, así que si no pagan impuestos durante 3 años completos, eso fortalecerá considerablemente su posición, y considera que es un problema que simplemente no pueden permitirse ignorar. Narius señala que fue Eldan quien expuso a Macer en primer lugar, y que el rey claramente adora a Díaz, así que no tendría mucho sentido que el rey rechazara la petición. Además de eso, Eldan incluso sugirió que el príncipe Richard sería perfecto como próximo rey, y el rey admira enormemente ese tipo de comportamiento por parte de Eldan. Ahora que las cosas han llegado a este punto, Child considera que será muy difícil conseguir que el rey revoque la exención de impuestos, ya que difícilmente podría perjudicar a uno de sus propios partidarios leales. Dicho todo esto, tiene mucho sentido que el príncipe Richard esté tan molesto por toda la situación. Sinceramente, Narius está bastante impresionado por lo bien que Eldan está jugando todo este juego, a pesar de ser tan joven. Pero dejando eso de lado, Narius recuerda que lograron recuperar el sello del rey, aunque todavía no tienen idea de dónde podría estar el cetro. Entonces se muestra que el cetro está siendo utilizado en la casa de Díaz como nada más que un simple encendedor para prender fuego. Este fue el final del 8º episodio. Comenta la palabra parte 9 para saber que llegaste hasta aquí. Mira el siguiente video en pantalla. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo. Recuerda mirarte los videos hasta el último segundo, que ayudas al canal a crecer mucho más.